Ya, ahora sí. Primero, chicas, disculparme por la hora, la verdad es que estábamos justo revisando la presentación y la Denise me pidió ahí unos cambios de última hora que encuentro que eran fundamentales y que no sé por qué no se me habían ocurrido, pero ya los hicimos, así que ya salimos de ese problema. Bueno, primero que nada, agradecerles nuevamente la confianza y varias que habían estado en nuestros talleres de Baby Led Winning, de papilla, así que agradecerles que estén aquí presentes. La verdad es que esto nació justamente de lo que ha surgido también en los otros talleres. Denme un segundito. Ahí sí. Eh, Cuando nosotros hicimos los talleres de papilla nos pasó mucho que nos escribían mamás que, por ejemplo, sus bebés estaban en avanzadas edades y todavía estaban dando papilla. Y con la Denise siempre hacíamos el comentario que nos parecía muy curioso que no se efectuase esta transición, que había al parecer algo que impedía a los papás efectivamente hacer con seguridad esta transición de alimentos. Y con el taller de Baby Led Winning nos pasó mucho también al contrario, es decir, papás que querían pasar a sólidos, pensando que el método Baby Led Winning era un método para iniciar esa transición a sólidos. Que si bien es cierto, nos va a llevar al mismo punto de coincidencia, que es que vamos a llegar a cierta etapa de nuestra vida comiendo todos en presentación sólida, no representa finalmente el objetivo de Baby Led Winning, que es iniciar con los sólidos. Entonces, frente a esas disyuntivas que nos fuimos encontrando en los talleres, y bueno, frente también a mi experiencia personal y a la experiencia de la Denise, es que surgió este taller. Este taller va a tener mucho quizás de lo que ya habíamos conversado y que es de la importancia de hacer la transición de alimentos. Queremos enfatizar mucho eso en el aspecto de educación a las familias, y sin lugar a duda, el objetivo no es enjuiciarlas, sino más bien darle herramientas, y por eso con la Denise elaboramos un paso a paso súper gradual, pensando quizás en los casos como más complejos, para poder ofrecerles esta alternativa de esta, valga la redundancia, de esta herramienta, en la cual ustedes puedan realizar la transición de alimentos paulatina y que en el fondo sea aceptada bien por sus niños. La verdad es que nos encontramos con niños que al primer trozo que pesquisen en su alimento inmediatamente son capaces de sacarlo. Entonces la idea es que esta transición sea tan paulatina que el niño vaya ejercitando la musculatura y finalmente vaya adaptando la musculatura a esta nueva textura, ¿ya? Entonces, esa propuesta fue elaborada, como les decía, en base a la experiencia de nosotras, en el caso mío, la experiencia como cuidador infantil, en el caso de la Denise, su experiencia, por supuesto, profesional en el área de la nutrición. Y eso, eso es lo que vamos a revisar hoy. Bueno, para las que no nos conocían, mi nombre es Danitza García, yo soy técnico en enfermería, especializado en todo lo que es atención al binomio, es decir, a la madre y al hijo, desde la gestación hasta la crianza. Soy asesora de lactancia materna y bueno, conocí a la Denise en nuestra última certificación que hicimos, que fue justamente sobre alimentación complementaria. Eh, este nacimiento de estos talleres parte en el hecho de que yo tengo una experiencia más o menos importante en lo que es docencia, y en el fondo hemos querido llevar eso a esta cuarentena, en el fondo aprovechar esta instancia en que tenemos harto tiempo en casa para aprovechar de educar a la familia. Así que desde ahí ha nacido un poquitito todo esto. No sé si la Denise quiere presentarse o la presento yo. No, me presento yo, tranquila. Es que ya me presentaste. Pero bueno, soy Deni Uribe, nutricionista dietista. Me especializo en nutrición pediátrica. Asesoro en el proceso de la alimentación complementaria, ya sea papilla, baby led weaning o método mixto también. Y eh, ahora actualmente cursando para ser consejera de lactancia. Bueno, ya agregaste en realidad todo por qué iba a este taller. Ya. Es súper importante que aprendamos o entendamos por qué es tan importante el proceso de transición temprana y no lleguemos al punto en que nuestro bebé no quiera sólidos y siga eternamente con el proceso de las papillas, ¿ya? Además que, hablando nutricionalmente, las papillas nos va a aportar menos calorías, menos nutrientes que ya una alimentación más sólida, ¿ya? Esa textura de papilla nos está aportando menos, por lo tanto, cuando se mantienen mucho las papillas en bebés sobre un año, sobre 2 años, tenemos un crecimiento más lento, ¿ya? Se puede ver perjudicado el crecimiento de nuestros bebés, por lo tanto es súper importante darle énfasis a esta transición temprana.
La idea, como les comentaba, nosotros establecimos como este taller pensando como en los casos más críticos, es decir, a lo mejor un bebé que le cueste mucho aceptar nuevas texturas, un bebé a lo mejor que la mamá recién esté iniciando alimentación complementaria, entonces nos vamos a dar todo el tiempo del mundo para hacer una transición pasito a pasito. Pero evidentemente va a depender de cada niño. Hay niños que aceptan muy bien los cambios de textura, hay niños que aceptan muy mal los cambios de textura, y como vamos a ir viendo, en el fondo esto es casi un entrenamiento. ¿En qué sentido? No en el sentido como militar de la palabra entrenamiento, sino más bien en que la medida, como bien decíamos la Denise, con el tema, por ejemplo, de llevar a los niños a la mesa de los adultos, en el fondo, la medida en que expongamos al niño al acto de alimentación, es cuando tenemos mayores oportunidades de que se haga partícipe de ese acto y que en el fondo pueda imitar lo que ve. Si en el fondo el niño nos ve comiendo siempre sólidos y nosotros le damos al niño siempre líquidos, probablemente no sepa cómo manejar ese sólido. Entonces, si bien su estructura muscular está preparada para hacerlo, en esa imitación es donde va a encontrar la información visual que necesita para poder imitarlo. Entonces, así como a modo grosso, como les comentábamos, de verdad que ahora queremos hacer un mini taller. Bueno, lo primero es plantear muy bien el tema de cómo va cambiando la alimentación en el niño. En el fondo tenemos un niño que se alimenta de leche materna y después queremos meterle sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre esta transición entre los primeros meses de vida y a medida que va creciendo y acercándose a la alimentación complementaria? No vamos a indagar en profundidad en el rechazo alimentario, pero sí en las posibles causas y en cómo de cierto modo al prolongar estas papillas podemos iniciar un proceso de rechazo alimentario sin quererlo, por supuesto. Y por supuesto la parte final que les comentaba, que es lo más importante, que es esta propuesta que elaboramos con Denise de una transición pasito a pasito, muy, muy lentito, para ir probando cómo van respondiendo nuestros chiquititos. Bueno, partiendo de la base, partiendo desde que son chiquititos, el niño inicia la succión, inicia el proceso de deglución desde el útero materno, ¿ya? De hecho, se habla de que la primera colonización del sistema digestivo es gracias a esta digestión y a esta deglución del líquido amniótico, ¿ya? Por tanto, es un proceso que el niño nace sabiendo hacerlo, el niño sabe succionar, sabe deglutir. Ahora, lo hace de una forma refleja, ¿ya? No es una deglución voluntaria como evoluciona en el tiempo, que lo vamos a conversar, sino que es más bien una deglución refleja que responde a otro tipo de reflejos que lo vamos a ir revisando. El recién nacido, no sé si lo han intentado alguna vez, o en lactancia materna se ve mucho. Espérame un poquito, que hay el micrófono abierto. Ahí está. Sí. En lactancia materna se ve mucho esto, y es el hecho de que el niño tiene este reflejo de succión como tal en la medida en que estimulamos lo que se llama el reflejo de búsqueda. Nosotros si tocamos la parte alrededor de los labios o la musculatura perioral en el fondo del bebé, el niño va a buscar ese dedo y va a abrir la boca. Es lo que nosotros llamamos el reflejo de búsqueda. Y el reflejo de búsqueda ya se produce alrededor de las 16 semanas de gestación, es decir, es un reflejo muy, muy, muy primitivo, ¿ya? Mientras que el reflejo de succión nace alrededor de las 20 semanas, va a depender evidentemente de los autores o la literatura que consulten. La verdad es que habían como varios desfases ahí en semanas. Y que finalmente este reflejo coordinado de succión, de eglución, se inicia aproximadamente a la semana 32, es decir, primero iniciamos la búsqueda, luego iniciamos la succión y luego iniciamos esta coordinación que es succionamos pero también deglutimos, ¿verdad? Y que al momento de nacer también pasa una leve transformación, si nos damos cuenta, porque notamos que hay dos patrones de succión muy marcados en el niño, es decir, una succión más bien nutritiva, que es donde en la cual el niño se alimenta efectivamente, que son succiones profundas, que son succiones continuas y que de esto se escucha cuando el niño efectivamente desglute, versus esta succión no nutritiva que las mamás siempre le narran que es muy notorio cuando hacen este cambio, porque la succión o la intensidad es mucho más leve, es mucho más breve el momento de succión como tal, y se producen succiones más distanciadas, ¿ya?
es cuando hablamos de que en el fondo ocupa la teta de chupete, ¿ya? Esa distinción que hacemos de que en el fondo el chupete o la teta se está convirtiendo en chupete, en el fondo porque el niño está realizando lo que llamamos la succión no nutritiva. Ambos son actos reflejos, ya que tienen distintas necesidades, por supuesto. O sea, tenemos una necesidad alimenticia, pero tenemos también una necesidad de calma, de seguridad que le otorga el pecho materno, y esta succión que finalmente un poco aletarga a los niños. De hecho, generalmente la succión no nutritiva es cuando el niño finalmente libera las hormonas relacionadas con el sueño, como la CCK, no sé si la habrán escuchado alguna vez, que en el fondo esta constante succión no nutritiva es la que genera este relajo en el niño y que finalmente se duerma al pecho. Por tanto, el niño nace con ciertos patrones musculares, con ciertos patrones, eh, digámoslo así, neurológicos, que promueven la alimentación. El niño nace con esto, sin embargo se va modificando en qué, en la medida en que van surgiendo nuevas habilidades, nuevas necesidades, y el niño va adaptando su cuerpo, va adaptando su desarrollo neuronal para ir preparándose para otras alimentaciones. Quiero ver si por fin se ve el video, vamos a ver. Este es un video que quería mostrarles respecto a cómo se ve la succión del bebé. La verdad es que no sé si en alguna oportunidad han tenido la gracia de verlo, porque la verdad es que es muy bonito. Hay niños que, por ejemplo, se quedan dormidos con la boca abierta, ¿verdad? Quedan así como, y uno les ve la lengua, y la lengua realiza un movimiento ondulatorio, así como este acanalado, y luego sube, hacia acanala y sube, y que visualmente es algo bastante bonito, pero que uno no se imagina en realidad cuál es la relevancia que tiene. Entonces, y yo les quise poner este video, coméntenme si se ve, por favor, porque quería mostrárselo, siento que es muy, muy importante. ¿Se ve bien? Si ustedes se fijan, la lengua empuja desde adelante hacia la parte de atrás. Voy a esperar aquí. Si ustedes se fijan, la lengua empuja, agarra el pezón desde la punta de adelante, y la lengua realiza un movimiento como de alza para poder empujar la leche hacia atrás. Es un movimiento muy sincronizado y que va haciéndose cada vez más activo en la medida en que el niño va creciendo. De hecho, cuando nosotros tenemos niños muy chiquititos, y no, bueno, las que son mamás que han amamantado se pueden dar cuenta que el niño cuando es muy pequeño realiza muy pocas succiones, y cada vez que succiona tiene una deglución grande, que son alrededor de 2 a 3 que succionan, y luego una deglución muy, muy notoria, y luego siguen realizándolo. Pero en la medida en que van ejercitando esta musculatura, el niño se hace más pro, si se pudiese decir, en este proceso de deglución, y finalmente el niño comienza a hacer más degluciones, o sea, perdón, más succiones y una única deglución. Entonces tenemos que, por ejemplo, a los 4 meses tenemos un niño que puede hacer perfectamente 20 succiones, 15 succiones, y hace una única deglución. Entonces, este mecanismo que aquí se ve bastante, que si bien es muy complejo, se hace cada vez más óptimo en la medida en que el niño va adquiriendo práctica. ¿Por qué insisto en el tema de práctica? Nos puede sonar como muy, insisto, a entrenamiento, pero en la medida en que el niño desarrolla estos movimientos, el niño adquiere una coordinación, y en la medida en que adquiere una coordinación, todo ese conjunto de movimientos funciona cada vez de manera más óptima. Por eso es que es tan diferente la succión de un niño recién nacido a un niño que ya tiene 3 o 4 meses. Por eso que un niño recién nacido se demora 40 minutos al pecho, versus el niño de 4 meses que finalmente succiona en 10 minutos, de repente 5, y ya listo, y se va y sigue jugando, y la mamá dice, pero ¿cómo? Bueno, en esos minutos efectivamente el niño logró, y es porque la succión se hace más óptima. Ahora, quiero hacer una distinción aquí. Hablamos mucho del tema de la succión a nivel de la leche materna, del pecho materno, que como siempre les comento, que es más bien mandibular. Nosotros cuando vemos el acople de un niño, es más bien un movimiento de la parte de abajo de la mandíbula, ¿verdad? Pero en la medida en que vemos, por ejemplo, una succión a chupete, que puede ser con leche materna o puede ser con leche artificial, la succión al chupete queda colocada de tal forma que el acople completo es diferente, porque la base del pecho materno es una base que es moldeable, que en el fondo se adapta a la cara del bebé, versus el chupete, que en el fondo tiene una base redondeada, por tanto ya los labios se colocan de manera diferente.
Y algo que les comento mucho a la mamá, nosotros siempre decimos, bueno, pero pongan la boquita de pez. En el fondo la boca de pez tiene algo súper importante y que es referido a que no tensar la musculatura alrededor de la boca. En la medida en que yo tengo la boca hacia afuera, esta musculatura se relaja y hago más óptimo el trabajo. En cambio, en el chupete siempre nos vamos a dar cuenta que el niño queda más bien con la boca apretada, ¿sí? El trabajo muscular que realiza es diferente al trabajo que se realiza en el pecho materno. Entonces, hablamos de que finalmente, independiente de que el pecho materno sea maravilloso por muchas cosas, a lo mejor nutricionales, por muchas cosas de vinculación, también tenemos que tener en consideración de que hay una afectación a nivel muscular que se está dejando de lado. Es decir, hay músculos que no se están desarrollando correctamente, circuitos que no están entrenándose correctamente, preparándose para los procesos de masticación. Entonces, tener en consideración estos puntos, ojo, yo en ningún momento voy a satanizar el uso del chupete en absoluto. Hay métodos, evidentemente, un poquitito más gentiles como para ofrecer la mamadera o el chupete, sin duda alguna. Pero refiriéndonos a un tema netamente que tiene que ver con la alimentación, netamente que tiene que ver con la masticación, son equipos musculares diferentes. Entonces, considerar esto quizás puede hacer cambios notorios en cómo se va a desarrollar la masticación futura. No sé si es algo que se eduque mucho a la población respecto a esto y sin duda alguna quizás en algunos casos va a ser mucho más cómodo ocupar la mamadera, pero estamos viendo, como les decía, que son grupos musculares que se dejan de utilizar en pos de este uso de chupete. Estaba viendo que habían unos mensajes, supongo que era del video, ¿no? Que se veía mal. Sí. Si quieren se los mando después, es súper cortito. Entonces, quiero retomar desde acá. Entonces, si hablamos netamente de lo que es la cavidad orofacial, es decir, esa estructura donde está la lengua, donde está la boca, donde están los dientes o la encía en primera instancia, las mejillas involucradas, eh, lo que es el trabajo en el paladar, podemos hablar de que las características principales de este desarrollo orofacial, sobre todo en los primeros 3 meses, tienen que ver principalmente con los reflejos, es decir, este reflejo de búsqueda, este reflejo de succión, de eglusión. Si ustedes se fijan, y también lo comentamos, si no me equivoco, en el taller de Baby Led Winning, este reflejo nauseoso que está muy en la punta de la nariz, o sea, de la lengua y que finalmente promueve que el niño saque todo hacia afuera. De hecho, hay muchos niños que en esta época rechazan incluso el chupete, los papás insisten cómo en ocupar chupete y se los tiran hacia afuera. ¿Sí? Ya empiezan a tener un reflejo, ojo, un reflejo, no un movimiento voluntario, sino que un reflejo relacionado con la lateralidad de la lengua. Y esta coordinación, succión, deglución, respiración está muy basal y es la que se va desarrollando finalmente en los primeros meses. Ya que está, como les comentaba, en el primer mes tenemos niños que, por ejemplo, realizan dos, un poquitito más de succiones, tres, cuatro, y una deglución completamente audible, versus que ya hacia el tercer mes, cuarto mes, ya las degluciones, o sea, las succiones son mucho mayores y hay una única deglución. Hablamos de que la deglución en esta época está principalmente dirigida a lo que es los líquidos, ¿ya? Y que tiene que ver con el movimiento de la lengua que les comentaba, que en el fondo nace desde la punta de hecho la lengua está abajo cuando nace el acople del pezón, ¿verdad? La lengua siempre está abajito del pezón, nace desde la punta y lleva un movimiento hacia atrás en donde trasladan en fondo esta masa de leche. La respiración en el niño recién nacido hasta los 3 meses es principalmente nasal y el babeo es escaso porque el babeo es una preparación para la alimentación complementaria. En la medida que comienza a aparecer el babeo es porque estamos produciendo más saliva para realizar la digestión oral de los alimentos, sobre todo del almidón. Ya estamos preparándonos para lo que viene. Pero en primera instancia, de hecho no nos damos cuenta, en realidad lo que más bota el niño en los primeros meses en realidad son restos de leche, no es baba, como pudiese ocurrir en meses posteriores. Ahora, con respecto al desarrollo psicomotor, si ustedes se fijan, los primeros meses el niño no se mueve mucho, interactúa muy poco con el medio porque pasa gran parte del tiempo durmiendo. Pero en la medida en que se acerca a los 3 meses, ya empezamos con movimientos laterales, ¿verdad? Hacia los 3 meses el niño ya tiene un control a lo menos parcial de la zona cervical, ¿verdad?
su cuerpo ya comienza hacia los 3 meses a generar cambios que tienen que ver con la parte alimentaria, como por ejemplo producir más enzimas, producir más jugos gástricos, cambiar ciertos pH, la capacidad gástrica, la capacidad renal, todo va modificándose a portas de lo que viene. Es decir, nuestro cuerpo se prepara interna y externamente para el proceso de alimentación. Como les comentaba, si tenemos tan marcados estos reflejos como tal, que es búsqueda, succión, deglución, es obvio que durante los 3 primeros meses, como tal, el niño debe consumir alimentos líquidos, completamente líquidos, porque su cuerpo está preparado única y exclusivamente para trasladar masas líquidas. Pero en la medida en que se adquieren nuevas habilidades es cuando podemos pensar en que el niño pudiese necesitar otro tipo de alimentos. Por ejemplo, como les comentaba, hacia los 4 meses ya tenemos el inicio, perdón, hay un, eso, ahí sí, espérenme un poquitito que hay un, ahí sí, disculpen. Hacia los 4 a 7 meses nosotros ya tenemos un sostén cefálico, es decir, el niño es capaz de controlar su cabeza, ¿verdad? De hecho, nos va a pasar mucho que nosotros tenemos al bebé recién nacido, lo tomamos en brazos, la sostenemos en la cabeza, y si no se la sostenemos, literalmente se va hacia atrás con el peso de la cabeza. Pero entre los 4 y 7 meses ya el sostén cefálico es parte del proceso de desarrollo psicomotor de nuestro bebé. El niño es capaz de sostener la parte cefálica. Y como les decía, conjunto a eso, aumenta la fuerza de succión y no solamente aumenta, sino que pasa a ser voluntaria. Es decir, el niño ya no tiene este reflejo como tal, así como autónomo, sino que ya empieza voluntariamente a hacer una succión más poderosa y además la deglución también pasa a ser voluntaria. Por tanto, pasamos de un acto reflejo a un acto voluntario. Nos estamos preparando para nuevas experiencias. Si le sumamos a esto, la mandíbula ya no pasa de hacer solo este movimiento de anclaje para darle espacio a la movilidad de la lengua, que en el fondo es como veíamos en el video, que finalmente la mandíbula no es que se mueva porque la necesitemos en movimiento, sino que es para darle más espacio para el movimiento de la lengua. Pero aquí ya empezamos a tener otro tipo de movimientos, como son los movimientos laterales de mandíbula. Es decir, lo leía descrito y me parecía muy, muy importante mencionarlo, es un movimiento más bien diagonal, es decir, no es que la mandíbula se vaya hacia los lados, ¿verdad? Sino que es más bien un movimiento en donde sentimos que la mandíbula va hacia abajo, hacia una diagonal, hace más o menos esto. No sé si se alcanza a notar, ¿verdad? Es un movimiento muy sutil y que empieza a mostrarnos que el niño se está preparando para utilizar nuevos grupos musculares, no es solamente nuevos alimentos, sino que nuevos grupos musculares. Si le sumamos a esto que el niño adquiere la habilidad, que es una habilidad maravillosa, que es tomar objetos con lo que llamamos la prensa y llevarlos a la boca, ojo que no los lleva voluntariamente, sino que más bien como una suerte en donde logra manipular el alimento, o sea, el juguete o el objeto, y finalmente llega a la boca. Entonces podemos decir que la fisiología misma de nuestro bebé nos está indicando de que está preparado para cambios. Está preparado para cambios porque su musculatura oral se está preparando para ello. Está dándole más espacio mandibular, la mandíbula está creciendo para darle más espacio a la lengua está teniendo nuevos movimientos, están desapareciendo ciertos actos de reflejos y pasan a ser voluntarios. Por tanto, es aquí cuando podemos decir, ok, el niño tiene la necesidad de un nuevo alimento. Ahora, lo comentamos siempre con Denise. La decisión finalmente de que, si bien la Organización Mundial de la Salud promueve eh, una lactancia materna exclusiva, sin ningún tipo de alimento hasta los 6 meses, hay casos muy, muy particulares donde podría iniciarse antes, pero eso tiene que ver con una evaluación conjunta de lo que es el personal médico y el personal de nutrición. O sea, tenemos que ver por qué realmente necesita este niño nuevos alimentos, si hay un déficit nutricional importante que a lo mejor la mamá no está cubriendo, a lo mejor la técnica de lactancia no es suficiente, a lo mejor la mamá tiene efectivamente un déficit de producción de leche, no tiene acceso a la fórmula, etcétera, un sinfín de detalles, podemos decir, ok, lo adelantamos. En ese caso, si adelantásemos la alimentación complementaria, idealmente sería partir de una papilla muy, muy líquida.
porque todavía estamos en esta transición de que todavía tenemos muy activos estos reflejos y que recién están comenzando a hacerse voluntarios. Por tanto, ahí podríamos pensar, ok, partimos de una papilla más líquida, porque es una necesidad del niño, una necesidad biológica. Pero cuando ya tenemos un niño que ya tiene 5 o 6 meses, que ya tiene movimientos diferentes, que tiene una succión diferente, que la mandíbula ya se está moviendo para darle más espacio, insisto, a la lengua, ahí ya podríamos pensar, bueno, el niño ya no está utilizando su cuerpo para deglutir líquido, está preparándose para otro tipo de cosas. Entonces ahí podríamos pensar, ok, iniciemos quizás con un puré un poco más denso, no tan líquido, ¿ya? ¿Por qué? Pensando en ocupar esta musculatura, es decir, tenemos esta mandíbula un poco más desarrollada, tenemos esta lengua que está ansiosa por empezar a moverse. Por tanto, si seguimos insistiendo en el uso de líquidos, evidentemente estos músculos no van a movilizarse. Por tanto, mientras más tardemos en darle movilidad a esos músculos, más va a costar para adquirir ese aprendizaje. No es que no se adquiera sin duda alguna, sino que va a costar más, ¿cierto? Porque a la medida en que repetimos más, por ejemplo, si tenemos desde los 6 a los 10 meses hasta los 12 meses para ir practicando la masticación, el niño al año va a masticar maravilloso y va a comer sólidos maravilloso. Pero si empezamos a practicarlo muy tardíamente, probablemente pues eso sea más lento, ¿verdad? Ahora, hay que sumar algo súper esencial, y es que hacia los 6 meses comienza también a salir los dientes, o sea, otra pista más de que nos está indicando de que el cuerpo se está preparando para otro tipo de alimento, o si no, ¿para qué necesitaríamos dientes en el fondo? Si tuviésemos que comer solo alimentos líquidos, sobre todo los incisivos, que son los que están encargados de agarrar el alimento, no tendría sentido en el fondo tener dientes. Y son finalmente los primeros que salen, por tanto, por algo debe ser, ¿verdad? Si le sumamos a estos dientes, que hacia los 8 meses ya el niño no solamente tiene control cervical, sino que también tiene control del tronco, tiene mejor control de sus brazos, tiene mejor control de sus piernas. Ya los movimientos de la lengua no son por acto reflejo, sino que voluntariamente el niño comienza a mover lateralmente la lengua, comienza movimientos más bien masticatorios de la mandíbula, ya no solamente este movimiento diagonal, sino que un movimiento masticatorio rotativo. Además que vemos al niño que el niño juega con la comida en la boca, la moviliza en varios sectores, es capaz de llevar un objeto a la boca voluntariamente. Entonces, sí, efectivamente estamos frente a un cambio de etapa y lo que buscamos finalmente es propiciar que este cambio de etapa genere, perdón, que se conecta, hay una persona que se conecta y se desconecta y se activa ahí el audio. Entonces vamos a generar finalmente este, esta actividad continua, este entrenamiento, en la medida en que tengamos más oportunidades de exponer al niño a ocupar esta musculatura, más rápido va a poder adquirir esa habilidad. Por tanto, si yo pudiese hacer una propuesta muy, muy general, el niño obligatoriamente va a consumir líquido hasta el tercer mes, sin duda alguna. Si por ABC motivo médico o de índole biopsicosocial, como les comentaba, que no hay acceso a fórmula, que no hay acceso a agua potable, eh, que la mamá no pueda dar de lactar porque a lo mejor trabaja, en casos muy específicos que tuviésemos que adelantar la alimentación complementaria, podríamos iniciar con papilla muy, muy líquida y transicionar a puré y luego a las otras texturas. Pero sin duda alguna, hacia los 8 meses y el periodo de los 8 meses hasta los 12, finalmente ya tenemos que ir transicionando hacia un picado, porque ya tenemos nuevos dientes, ¿verdad? Ya no solo tenemos los incisivos centrales, sino también los laterales, ¿verdad? En algunos casos los niños llegan, hay algunos casos de niños que llegan a los 12 meses con 4 dientes arriba y 4 dientes abajo de frentón. Entonces, hay que darle el énfasis a este cambio no solamente porque el profesional de salud lo diga, sino más bien porque el cuerpo de nuestro bebé lo grita. Eso es en el fondo, el niño es capaz de hacerlo. Por tanto, a la medida en que es capaz de hacerlo autónomamente, nosotros tenemos que facilitarle las instancias para poder practicarlo. Ahí sí, si me equivoqué yo. Entonces, como les comentaba, el proceso de masticación se genera muy primitivamente hacia los 4 meses. Donde, más que masticación, tenemos un movimiento de apertura y cierre finalmente. El niño abre y cierra la boca, no es una masticación como tal.
pero en la medida en que va ejerciendo ese proceso de apertura y cierre constantemente, eso va estimulando la cavidad oral y va permitiendo que esta musculatura comience a desarrollarse y a hacer otros procesos. O sea, ya no tenemos solamente apertura-cierre, sino también tenemos el proceso más bien diagonal y posteriormente procesos más rotatorios, en donde movemos la mandíbula para manipular el alimento. Por tanto, en la medida en que damos el espacio de utilizar todos estos músculos, podemos promover una buena masticación. Y aquí está un poco lo que les comentaba, como más segmentado. Tenemos esta mordedura que es más bien apertura y cierre, es un movimiento muy rudimentario y que se da aproximadamente hasta entre los 4 hasta los 5 meses. Luego ya tenemos una mordedura más bien primitiva, que es hacia los 6 a 7 meses, en donde si bien hay un arriba-abajo, puede ir o no incorporado con una masticación vertical, es decir, puede o no estar implicado con un proceso de alimentación. ¿Qué es lo importante de esta mordedura más bien primitiva? Es que estimula el crecimiento de los dientes o la erupción dentaria, porque este choque entre las encías va a estimular que comiencen a brotar los dientes. Hacia los 7 meses ya se comienza a presentar esta, como les decía, una rotación más bien diagonal, donde la mandíbula más bien se extiende hacia afuera para darle más espacio a la lengua. Finalmente la lengua es la que comienza a hacer más movimientos y luego la mandíbula se va adaptando. Entonces se fijan, para que la mandíbula también pueda hacer estos movimientos, la mandíbula debe crecer, debe tener un mayor espacio. De hecho, si ustedes se ponen a analizarlo, la mayoría de los bebés, por ejemplo, nacen con lo que llamamos retrognatia, que es que la mandíbula de abajo está un poquitito más atrás que la quijada superior. Y que en el fondo, con la succión y deglución al pecho, esta musculatura se va desarrollando y en la medida en que el músculo se desarrolla, le da espacio al hueso que está asociado a ese músculo para que pueda seguir creciendo. Por tanto, esta masticación que se genera diagonal está buscando darle más espacio a la lengua, ¿ya? Y finalmente, hacia los 9 meses ya tenemos muy marcada esa rotación circular. Por tanto, si no quisiésemos iniciar una transición de alimentos antes de los 8 o 9 meses, los 9 meses ya son un punto crítico porque ya tenemos masticaciones que ya son visiblemente notorias, ¿ya? Además que a esa edad generalmente, ojo, va a depender de cada niño, pero a esa edad ya hay presencia de dientes también. Por tanto, insisto, ver a nuestros hijos nos va a decir cuándo hay que iniciar estos procesos. Aquí hay mucho de aprender de ellos, más que otra cosa. Ahora, bueno, decimos, es súper importante, nos quedó claro, es un tema de muscular, ¿verdad? Si no se desarrolla, puede a lo mejor en la quijada quedar muy chiquitita, puede quizás quedar muy apretado valga la redundancia, la quijada, y los dientes, por supuesto, van a salir quizás un poquitito más apiñados, pero hay otro punto que es súper importante considerar, y es el tema del lenguaje. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un cierre insuficiente de los labios, pues nosotros ya tenemos que hay succiones que son más bien con la boca abierta, o sea, hay procesos masticatorios que son más bien como de apertura-cierre, pero en el momento en que el niño aprende a hacer un proceso masticatorio con los labios cerrados, si no se desarrolla correctamente esta masticación con labios cerrados, ¿ya? Puede haber, evidentemente, una salida de alimentos, sin duda alguna, y puede haber problemas con algunos tipos de fonemas, como por ejemplo la P, la B y la M, que ocupan finalmente la musculatura perioral y que finalmente utiliza los labios para emitirse. Puede haber una función velar deficiente. El velo del paladar es la parte que nosotros llamamos el paladar blando, que es esta que se sube cuando bostezamos o cuando se activa el arco reflejo de vómito. Y si este velo no está activo correctamente, es decir, a lo mejor está muy velado, está muy arriba, puede producir, o está muy abajo, puede producir, por ejemplo, resonancias nasales. Hay personas que hablan como así, ¿ya? Eso es porque el velo está muy bajito y se produce como esta sensación de que está constantemente congestionado, ya una resonancia un sonido que queda muy adelante, muy en la nariz, ¿ya? Pueden haber problemas para articular, por ejemplo, fonemas como la K, como la G, como la J.
si no potenciamos esta masticación, podrían haber dificultades de la movilidad lingual, porque ya nos dimos cuenta que la lengua es la que cumple un rol fundamental, antes que a lo mejor el movimiento de la mandíbula. Y por supuesto, si hay dificultades en la movilidad de la lengua, puede haber problemas para formar el bolo alimenticio, porque el bolo se forma en la medida en que la lengua hace girar la comida en la boca, y por supuesto con la acción de la saliva. Pueden haber algunas distorsiones u omisiones de las vocales A, O, E, I, y puede haber fallas en algunos tipos de articulaciones. Ahora, si hablamos de la mandíbula, evidentemente, si no desarrollamos correctamente la mandíbula, puede haber una masticación insuficiente, es decir, la persona no va a tener la fuerza suficiente para masticar a lo mejor objetos muy duros y finalmente va a tener que siempre estar como en transiciones intermedias porque no va a tener la fuerza mandibular suficiente para triturar ese tipo de alimentos. Y podría producirse problemas para pronunciar la letra F. Y pueden producirse también fallas en el ascenso laringio, donde aquí la parte más peligrosa que encuentro yo es que pueda afectar el cierre de la glotis, que la glotis es la tapita que se interpone entre la parte digestiva y la parte respiratoria, y en la medida en que la laringe no funcione correctamente su ascensión y descenso, pudiese ser que el alimento, en vez de pasar a la parte digestiva, pasase a la vía aérea, ¿ya? Cuando pasa eso, en el peor de los casos, puede producirse una neumonía por aspiración, ¿verdad? En donde el contenido gástrico finalmente pasa a la parte respiratoria, irrita y genera una infección, o puede producirse en menor medida, en donde va a irritar la zona laringea propiamente tal, y pudiese generar alteraciones en la voz, ya edemas cordales, inflamaciones constantes, irritaciones, etcétera. Me siento muy tocada por ese tema porque a mí me pasó. ¿Ya? Entonces, insisto, ya no es un tema bueno, es importante, pero va a aprender igual, sino es más bien que puede afectar otro tipo de cosas, como el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Que no es algo menor. Para cerrar un poco este tema, quise tomar esto tal cual como lo encontré, porque siento que cierra muy bien la importancia de la transición de alimentos. Lo voy a leer textual. Dice, la masticación es un acto aprendido. Si bien existe un programa en el sistema nervioso central que la rige, la mecánica de la masticación no se desarrollará de manera eficaz si el sujeto no es expuesto a los alimentos que requieran de una franca actividad masticatoria y las modificaciones en el crecimiento y el desarrollo maxilar adecuados. La masticación requiere del alcance fisiológico de una ritmicidad entre los movimientos de la mandíbula, lengua y musculatura facial. Esta coordinación se manifiesta en la posibilidad de desarrollar el acto y ciclo masticatorio. Yo siento que es el cierre perfecto en el fondo. Finalmente, si exponemos al niño nuevas texturas, el niño va a poder efectivamente desarrollar el acto masticatorio como tal. La musculatura está, la indicación muscular del sistema nervioso está presente, pero si no lo sometimos a estos cambios y no se ejercita ese músculo, evidentemente no va a desarrollarse el acto completo o va a desarrollarse con déficit quizás. Y como les comentaba, finalmente si no se desarrolla correctamente el músculo, tampoco se va a desarrollar correctamente el hueso. Por tanto, ya no es solamente el lenguaje, ya no es solamente la musculatura, sino que es también a lo mejor cambios en la morfología del rostro, cambios en la presencia de dientes, que puedan salir o no, cómo se presenten. Por tanto, mirando mucho más allá es un tema complejo. Ahora, como les mencionaba al inicio, nosotras quisimos hacer este taller pensando en que no sé si en algún momento algunos de los profesionales que están a cargo de guiar al niño, ya sea el pediatra o ya sea el nutricionista, los consultorios, hacen tanto hincapié en estas transiciones de alimentos. Ahí la Denise puede comentar respecto a eso. Siento que es un tema muy dejado de lado. ¿Ya? Y en este dejado de lado, la verdad es que se están ocasionando muchos problemas. De hecho, si vemos actualmente el índice de niños, por ejemplo, con trastorno de lenguaje, los últimos años ha ascendido muchísimo. ¿Ya? Así que ahí podemos ir pesquisando quizás algunas razones por las cuales puede estarse produciendo. Como les comentaba, podemos simplemente no hacer la transición porque no sabíamos, porque no nos informaron, porque no nos informábamos quizás.
Y llegamos a un punto en donde decimos, bueno, en realidad llevamos mucho tiempo con papi, ya nos empezamos como a cuestionar, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Y nos pillamos con que le empezamos a ofrecer estas texturas a nuestros hijos y nuestros hijos las rechazan. Las rechazan ya sea escupiéndolas, ya sea metiéndose la mano a la boca y sacando el trozo como tal, ya sea deglutiendo todo lo demás, excepto ese trozo que después lo eliminan o lo escupen, ¿ya? O rechazando, en casos más extremos, rechazando de frente alimentos que sean de texturas que no les sean amables, ¿ya? Hay texturas muy, muy amables al paladar en donde lo comen y bueno, prensable, listo, pero texturas más bien, por ejemplo, más bien chiclosas o más bien eh, con mucha fibra o con mucho poro, como por ejemplo, no sé, el brócoli que tiene tanto puntito, es una textura muy, muy diferente y el niño lo rechaza. ¿Ya? Entonces, frente a este rechazo alimentario, ¿qué podemos decir principalmente? Primero, es normal que se produzca lo que nosotros llamamos neofobia, es decir, introducimos un nuevo alimento, un nuevo sabor y el niño lo rechace. Obvio, porque es primera vez que lo prueba, ¿verdad? No podemos esperar que todo lo que le presentemos le encante, ¿verdad? La neofobia es algo común que ocurre en la etapa de la alimentación complementaria. Nunca debemos dejar de presentar un alimento solamente por el hecho de que al niño no le gustó la primera vez, probablemente la segunda tampoco, probablemente la tercera tampoco, pero en la medida en que vamos exponiéndolo a, probablemente en alguna otra presentación o con otro tipo de alimentos juntos, si le guste. Entonces, ahí el tema de la neofobia hay que trabajarla muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un niño que tiene, por ejemplo, un año quizás o más y no quiere comer alimentos? Bueno, también decimos que es algo esperable, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de lo que se llama la anorexia del año y que finalmente la anorexia del año responde a una disminución de las necesidades calóricas del niño. Es decir, si bien han ido en ascenso, su velocidad de crecimiento ahora es mucho más lenta, por tanto, si bien necesita una cantidad importante de calorías, ya no va a crecer tan rápido como crecía antes. Teníamos niños que en un mes eran fácilmente podían ganar un kilo y medio, y ahora al año vamos a tener niños que van a aumentar unos pocos gramos en un mes, ¿cierto? No es la misma velocidad de crecimiento. Por tanto, si bien es algo esperable, se pueden producir otro tipo de situaciones, como por ejemplo que el niño efectivamente no coma nada, ¿ya? O que coma una cucharada y nada más, y que uno dice, bueno, en realidad es muy, muy poco, o sea, la leche no lo va a cubrir, ¿sí? Tenemos niños que, por ejemplo, comen solamente ciertos alimentos, ciertas texturas. Hablábamos la otra vez con la Denise que, por ejemplo, había un niño que solo comía, por ejemplo, tortillas. Era la única forma que aceptaba los alimentos en base a tortilla. Esa era la única textura que él lograba asimilar como algo que él iba a comer. Y lo demás todo lo rechazaba. Y hay casos más extremos en donde el niño presenta lo que llamamos un miedo a comer, es decir, el niño no quiere, se rehúsa completamente, se forma la pataleta, se forma la... porque el niño no quiere comer, ¿ya? No, ya sea la presentación que se la demos, el niño no quiere comer, rechaza completamente los alimentos. Y aquí es donde entramos a evaluar cuál es la relación del que alimenta con el niño, es decir, cómo se lo estoy ofreciendo. Quizás el niño me lo está rechazando porque a lo mejor yo lo estoy obligando a comerlo o a lo mejor sabiendo que esa textura no le gusta, estoy insistiendo en esa misma textura o en esa misma presentación. El niño a lo mejor no le gusta el bastón de brócoli, pero le encanta, por ejemplo, el brócoli mezclado con arroz. Y yo a lo mejor insisto en que se coma el bastón de brócoli, bastón de brócoli. Entonces ahí cumple un rol fundamental la relación del alimentador con el niño. De hecho, nosotros hablamos de que hay diferentes trastornos de origen alimentario que puede sentir estado de regulación, que es como les comentaba, que el papá amenaza al niño, que el niño se sienta muy mal en el acto de comer, que el niño se sienta culposo porque no quiere comer algo y que el padre se lo haga notar. ¿Ya? Reciprocidad en el cuidado, por ejemplo, que el papá esté ahí dándole la comida, pero esté mirando la tele o esté completamente ignorándolo, el niño no hay una conexión del cuidador con el niño. De frente nos vamos a encontrar con niños que no quieren comer, como les comentaba, que son casos de anorexia infantil, que en el año es esperable, pero en otras etapas no. Desórdenes alimentarios postraumáticos, por ejemplo, que le haya dado una reacción alérgica con cierto alimento y no quiera comerlo nunca más en su vida, o que a lo mejor con ese alimento se atoró, o con ese alimento el papá, no sé, lo obligó a comérselo y ya no le gustaba, desórdenes asociados al trauma.
Y por supuesto, desorden asociado a comorbilidades como son las alergias alimentarias. Hay niños que siempre rechazan un alimento y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo rechaza? Y resulta que después nos damos cuenta que era alérgico a ese alimento. El niño es como muy sabio en ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Cuando yo tengo un niño que tiene algún trastorno relacionado con la alimentación, el profesional que es el encargado de asegurarse que el niño, a pesar de estas restricciones, tenga todos los nutrientes necesarios, es el nutricionista infantil. Hay que tener mucho ojo con eso, porque el pediatra es cierto, está especializado en la salud de los niños, ¿verdad? Pero el que está especializado en cómo deben nutrirse esos niños es el nutricionista infantil. Por otra parte, si tenemos un niño que rechaza a lo mejor texturas puntuales, olores puntuales, a lo mejor más cosas relacionadas con las sensaciones que provoca un alimento, probablemente necesitemos un equipo multidisciplinario, sobre todo en lo que es colores, en lo que es olores, en lo que es sensaciones en la boca, probablemente necesitemos de a lo mejor un terapeuta ocupacional que nos asesore, que sea experto en lo que es rechazo alimentario, y un fonoaudiólogo que nos va a ayudar a poder relacionar qué es lo que está pasando en esta estimulación de la cavidad oral, porque finalmente el experto en cavidad oral es el fonoaudiólogo, que averigüe qué es lo que está pasando aquí y por qué el niño evita ese contacto, esa sensación con ese tipo de alimento. Entonces es súper importante que si notamos que efectivamente este proceso de transición está siendo muy complejo, que a pesar de que estamos haciendo todo muy paulatinamente, vemos que no hay avances, es importante que sepamos a quién consultar, ¿ya? Ya sea a quién consultar para que se mantengan bien los requerimientos nutricionales, como consultar en ayudas ya más bien ligadas a cómo solucionar este rechazo alimentario. Con respecto a lo teórico, eso era lo que quería comentarles. Para las que han hecho talleres de alimentación complementaria con nosotros, la verdad es que no es muy diferente. En el fondo es hacer hincapié en la importancia que tiene, ¿verdad? Y frente a esa importancia que tiene es que nosotros hicimos esta transición pasito a pasito, ¿ya? Que evidentemente se las va a contar la Denise porque ella es la máster aquí en alimentos. Así que eso. Denise, ¿andas por ahí? Sí, estoy acá. ¿Te escuchas? Bacán. Sí, yo te escucho súper bien. No sé si hasta ahora hay alguna duda. ¿Alguien que quiera preguntar algo para pasar a lo práctico, a cómo vamos a hacer la transición? ¿No? Ya. Yo voy a ir contándoles paso a paso y si es que tienen alguna duda la escriben al tiro al chat y la resolvemos inmediatamente, ya, para que no queden con la duda y después se lo olvide. Entonces, ya, esta es como la propuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud y la que también se puede proponer que sería como lo ideal en las texturas, ¿ya? Más o menos a los 6 meses, hasta los 8 meses, podemos empezar con una papilla espesa. No es necesario que sea una papilla tan líquida a los 6 meses, ¿ya? Puede ser una espesa. Pero si no, podemos hacer una transición de una papilla líquida a una papilla espesa, ya pensando en llegar a esta papilla espesa, propiamente tal, a los 8 meses, ¿ya? La frecuencia de consumo, muchas veces las mamás dicen, ya, solamente le doy el almuerzo. Pero las nuevas recomendaciones dicen que puede ser de 2 a 3 comidas al día. Esto quiere decir, puede tener un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿ya? O puede tener un desayuno, una colación y un almuerzo. ¿Ya? No es necesario que sea solamente el almuerzo. También esto pensando en que los bebés al principio comen muy poca cantidad. Ya estamos hablando de que no tratemos de los bebés siempre encasillarlo en que no come nada, porque los comparamos con el hijo de la amiga, con el hijo de la vecina que se come toda la taza y mi hijo solamente come 2 cucharadas, ¿ya? Que coma 2 cucharadas puede ser lo normal, de 2 a 3 cucharadas puede iniciar con eso. Y está bien, ¿ya? Pensemos que obviamente su capacidad gástrica no es gigante, entonces es un proceso progresivo. O también puede haber por el otro lado un bebé que se coma absolutamente todo, ¿ya? Entonces, los bebés que comen algunas cucharaditas podemos ofrecerle en más tiempo de comida a la alimentación, no hay problema, ¿ya? Ahí tenemos más, nos está aportando un poquito más de calorías al día eh, con respecto al requerimiento que tiene el bebé. Entonces, en cantidad más o menos de 6 a 8 meses puede iniciar con 2 a 3 cucharadas y luego ya progresivamente puede ser la mitad de la taza, pensando en papillas, ¿ya? Para luego, a los 9 meses hasta los 11 meses,
hablamos ya de alimentos finamente picados. Esto puede entenderse como molido contenedor, ¿ya? Unos alimentos que ya están presentados casi en su forma sólida. Y la frecuencia de consumo puede ser de 3 a 4 comidas. Esto quiere decir, puede ofrecerle un desayuno, un almuerzo, una cena y una colación entre medio. Obviamente siempre respetando hambre y saciedad del bebé. Ya van a haber bebés que no quieran la colación, porque con esta colación no están cenando, porque ya están satisfechos. Por lo tanto, no se daría esta colación, pero sí se puede darle otros 3 tiempos de comida. En cantidad, podemos hablar que es la mitad de una taza de 250 ml o la mitad de un plato de 250 ml si lo llevamos a esta textura. Y ya al año tiene que estar incluido totalmente en la dieta familiar. Esto quiere decir de que debe estar con una alimentación sólida, como lo hacen los adultos, ¿ya? Obviamente, teniendo la precaución de una textura adecuada, una textura que pueda masticar sin ningún problema. Y siempre les digo yo que cuando empecemos con esta introducción de los alimentos sólidos al año, pensando en que seguimos este proceso de la textura progresivamente, siempre ustedes, antes que le den un alimento sólido, traten de, con sus dedos, índice y pulgar, aplastar todos los alimentos. Si se aplasta, si se desarma, es la textura adecuada para nuestros bebés. Si ustedes aplastan con sus dedos y no se desarma, le falta cocción a ese alimento, ¿ya? Y así también evitamos un riesgo de atragantamiento o peligrosamente una asfixia. Y ya al año hablamos de los mismos tiempos de comida, ya hablamos de un desayuno, almuerzo y cena con una colación entre medio, ¿ya? Y la cantidad varía. Aquí en la cantidad se dice que puede ser ya desde la mitad de la taza, pero la verdad es que en este punto en que el bebé ya come sólido, no podemos cuantificar en tazas o en platos lo que está comiendo, sino que por alimentos vamos a ir viendo lo que está comiendo. Y otro punto importante, que nosotros debemos respetar la hambre y saciedad de nuestros bebés, ¿ya? Nuestros bebés nos indican cuánto es lo que necesitan, ¿ya? Este año, al año ya están captando que la alimentación también es un proceso que les da saciedad, porque cuando son pequeños, a los 6, 8 meses, y la verdad es que la alimentación no es saciedad, ¿ya? Porque la saciedad la produce la lactancia materna o la fórmula, por lo tanto, esto que le estoy entregando con mucho sabor, con mucho color, con mucha textura, la verdad es que para ellos no es propiamente tal, no lo entiende como hambre y saciedad, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué nosotros queremos proponerle a ustedes? Van a depender totalmente en qué etapa nos encontremos, ¿ya? Quizá hay algunas mamás que están recién comenzando, otras que están en la mitad, o el otro que todavía están con papilla al año. La idea es que tenemos que ver en qué etapa también está nuestro bebé, cuántos meses tiene. Vamos siempre a promover el desarrollo de la musculatura, por lo tanto, siempre vamos a ir progresivamente en en este taller. Vamos a tratar de ver a los niños que son un poquito más difíciles en los cambios de textura. Probablemente los niños que sigan con papilla al año cueste un poquitito más, ¿ya? Este taller no es que vaya a salir totalmente perfecto, ¿ya? Porque hay que tener mucha paciencia en este punto. Entonces, queremos mostrar con la Dani todo lo que pueden hacer y probando. Puede ser que su bebé pasemos de una textura a otra y lo acepte súper bien y no haya problema y vayamos súper bien, o puede haber un bebé que la verdad es que tenga quizás una aversión alimentaria, un rechazo alimentario, por lo tanto ahí tenemos que consultar a otro especialista, como lo dijo la Ani, que puede ser un terapeuta o puede ser una fonoaudióloga. Por lo tanto, acá vamos a ir viendo, pensando en ese bebé que nos está costando que cambie de textura. Ya, vamos con la primera fase, ¿ya? Si nosotras comenzamos con una papilla totalmente líquida, muy líquida, como se muestra en la foto 1, con el número acá, la idea es que nosotras vayamos cambiando simplemente esa papilla manejando el agua.
que es lo principal, ¿ya? Nosotros le agregamos a toda la papilla que hacemos, le agregamos mucha cantidad de agua, entonces queda con esta textura semilíquida, ¿ya? Entonces, el primer punto va a ser manejar esta textura para que quede tipo puré, ¿ya? Como, también lo vamos a ir evaluando, como dijo la Dani, vamos a ver cuánto tiene nuestro bebé, ya que también es súper importante. Ya, entonces, la propuesta número 1. Para esta papilla muy, muy, muy líquida, nosotros vamos, si nuestro bebé lo podemos probar, quitándole gran parte del agua y vemos que la verdad es que no le gusta este cambio, tenemos que hacerlo gradual en estos 4 pasos, ¿ya? Nuestro bebé nos va a indicar el tiempo que se va a demorar en aceptar una nueva textura. Por lo tanto, sí, por lo tanto, la primera semana podemos probar con esta papilla súper líquida. Ya no le agregamos todo el agua de cocción. Si ya le agregamos una taza, ahora le vamos a agregar 3/4 de la taza de la cocción. Si no, si obviamente ustedes ya están en un puré espeso, obviamente ignoren todo lo que estoy diciendo, pero parten desde ahí, ¿ya? Pero las que están en papilla líquida, luego, ya, nuestro bebé aceptó que le eche un poquito menos de agua, tenemos que mantener la textura mínimo una semana, ¿ya? Para que la acepte totalmente y se adapte a esa nueva textura, ¿ya? Porque si un día le modificamos la textura, al otro día le modificamos nuevamente la textura, es mucha información y no se está acostumbrando. Por lo tanto, la segunda semana yo voy a hacer que sea una semilíquida, por lo tanto, de la taza de agua que yo le echaba, le voy a echar la mitad, ¿ya? Del agua de la cocción. En la tercera semana vamos a hacer un puré más pastoso, por lo tanto, solamente le voy a agregar un poquitito de agua, que es 1/4 más o menos de la taza, y voy a mantenerla durante toda esa semana. A la cuarta semana ya tengo un puré pastoso, por lo tanto, si nosotros empezamos a los 6 meses, ya a los 7 meses ya tenemos un puré pastoso. Si nosotros empezamos a los 7 meses con esta transición, ya al octavo mes ya tenemos un puré pastoso. Y ahí tienen que estar viendo ustedes en qué etapa está. La cuarta semana tenemos este puré súper espeso, que ya no le agregamos la cantidad de agua, sino que lo hacemos súper espeso, un poco puré, y la mantenemos también durante una semana. Ya. La propuesta número 2 también corresponde a los bebés que no les cuesta tanto esta etapa. Ya si mi bebé, la verdad es que estoy haciendo esto y no resulta hacer la propuesta 2, hago la propuesta 1. La propuesta 2 es un poquitito más eh, rápida, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una papilla que no es tan líquida, le quito la mitad solamente del agua de la cocción y mantengo entre 1 a 2 semanas, dependiendo cómo se adapte. Si mi bebé no le gusta tanto, aplazamos un poquitito más la semana. Si mi bebé se adaptó, a la segunda semana ya podemos cambiar la textura. Tercera y cuarta semana, el puré espeso es esta propuesta número 2. Y aquí quise hacer el ejemplo, ¿ya? Me puse a cocinar papillas y tenemos el ejemplo acá. La foto número 1 es esta papilla súper líquida, muy, muy, muy líquida. Por lo tanto, yo tengo que hacerle un puré un poquito más espeso, que sería como la foto de abajo, más o menos. Me quedaron unos granitos ahí de comida, pero ignórenlo, ya, es un puré. Esa es la idea. Ya, la otra fase. Ya pasamos todo lo demás, depende también en qué etapas tienen ustedes. Y vamos a tratar de que ya tenemos este puré súper espeso, vamos a tratar de molerlo con tenedor. Bien, bien, bien molido, ¿ya? Porque no podemos llegar y pasarlo al tiro a solamente molerlo un poquitito con tenedor. Lo molemos bien, ¿ya? Y como si es que hicimos la transición, dependiendo del mes en que hicimos la transición anteriormente, podemos a los 8 o 10 meses estar con ya molido con tenedor. Es lo ideal, ya cuando se parte con la papilla al sexto mes, lo ideal es que más o menos a los 8 meses ya lleguemos con este molido con tenedor. Por lo tanto, tenemos 2 meses para que mi bebé se adapte a esta nueva textura. Lo ideal es que esta etapa sea para que nuestro bebé se adapte y no nos rechace la nueva textura, ¿ya? Entonces, la propuesta que damos nosotros
muchas veces cuando le presentamos los trozos en la boca, ellos lo rechazan, ¿ya? Porque están acostumbrados a succionar. La papilla también es súper líquida, muchas veces se hace muy líquida, entonces succionan y no están haciendo el proceso de masticación. Por lo tanto, si ven un trozo, en su lengua es como, ¿qué es esto? Y lo botan, ¿ya? Por lo tanto, molemos bien con el tenedor. La otra propuesta, que si mi bebé no está cumpliendo con esto, no hay caso que quiera con esto, pero ya aceptó el puré grumoso, puede ser también pensándolo en semanas. O sea, la primera semana tenemos este puré y molemos un cuarto de la comida, ¿ya? Molido con tenedor. Aceptó esta semana, listo. A la segunda semana tenemos este mismo puré y le agregamos la mitad molida con tenedor, ya que puede ser, por ejemplo, las verduras, ya, porque obviamente las proteínas o la carne en realidad tiene que ir súper bien molida, ya. Por lo tanto, más que nada dejamos las verduras que se puedan moler con tenedor porque la textura es mucho más cómoda. Luego que en la segunda semana aceptó esto, en la tercera semana tenemos este puré y hacemos 3/4 de las verduras molidas con tenedor. Y a la cuarta semana ya podemos tener todo el plato molido con tenedor, ¿ya? ¿Ya? Ya. ¿Cómo sale aquí en la foto? O sea, tenemos nuestro puré, que estaba en la foto anterior, del paso 1, y le agregamos esto de acá arriba, sería como un cuarto de la verdura molida con tenedor, y se la mezclamos. Luego, pasa la semana, segunda semana, la mitad, ya no es solamente un cuarto, ya la mitad molida con el tenedor a este puré brumoso, y quedaría como la foto de abajo, ¿ya? Y luego, 3 a 4 semanas, ya tendríamos el molido con tenedor, ¿ya? Aquí, obviamente, el cuadro nos dice un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo me guío yo en las proporciones? Entonces, pensemos en cucharadas de té. Si el plato total que tenemos acá son 8 cucharadas soperas, la dividimos en 4 para realizar las porciones, ¿ya? Pero es como lo que nosotros queremos proponer. Ya. No soy Eh, yo, Denise, tú sabes que se demora en cambiar, no fui yo. ya. Entonces, este sería como el paso 2.2, ¿ya? Las carnes, la verdad es que cuando son pollo, pavo, eh, carne de vacuno, tiene que proceder en la juguera o en la procesadora o ustedes donde hagan la papilla. Pero si hablamos, por ejemplo, del huevo, un huevo duro, es mucho más fácil trabajarla a molerlo con el tenedor, ¿ya? Entonces, en las proteínas tenemos como una variación, ¿ya? Pero la otra propuesta que nosotros tenemos, tiene, dale, Dani, mejor lo explico con la foto, es acá. Le vamos a agregar otra textura nueva, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí es el arroz. Entonces yo aquí ya tengo un molido contenedor, bien molido contenedor, y le agrego una textura entera. ¿Qué le vamos a agregar la textura entera? Los cereales, porque los cereales son pequeños, obviamente no va a haber riesgo en un cereal tan pequeño, y le agregamos, al final le agrego el cereal, o sea, hago la papilla, o hago este molido contenedor, muelo la proteína, dependiendo cuál sea, muelo con molido contenedor el vegetal y el arroz me lo reservo, o la quinoa, o el cuscús, o los fideitos cabello, o la polenta, ya todo lo que sea el cereal, el carbohidrato me lo reservo y se lo agrego al final, al molido contenedor. Y esto le va a dar una textura al bebé. Y esto también, lo ideal es que estas texturas, el anterior también, se pueda mantener durante una semana al bebé que no tiene ningún problema y al bebé que le cueste un poquitito más mantenerse las 2 semanas, que es lo ideal. Ya en un lapso de 1 a 2 semanas podemos mantener esta textura. Y entonces tenemos este molido contenedor con una textura distinta, una textura entera. Ya estamos preparándonos para llegar al plato totalmente entero, por lo tanto esto le va a ayudar.
Y la fase número 3, ya estamos hablando de los picados o los trozos finos, ¿ya? Cuando hablamos como de picados, podemos imaginarnos de la textura del charquicán, ¿ya? Esa textura es la que estamos buscando ahora, no los trozos sólidos, sólidos como los conocemos, sino que es esa textura que está el trozo del alimento cortadito en cubitos, pero es, se muele muy fácilmente, ¿ya? Y no hay tanta masticación de por medio. Esa es la textura que estamos buscando, ¿ya? Y más o menos con esta fase que hicimos, ya a los 10, 12 meses vamos a estar hablando de los trozos, o a los 10 meses ya podemos estar hablando de esta textura tipo charquicán que le digo. Ya, por lo tanto, la propuesta que tenemos nosotros también para ustedes es que ya molimos con el tenedor, le agregamos el cereal entero y ahora vemos cómo hacemos las proteínas, ¿ya? Las proteínas, como les dije, tiene esta textura distinta. Por lo tanto, la primera semana vamos a moler las proteínas, ¿ya? Y le vamos a agregar un cuarto de, si es que es carne de vacuno, podemos deshilacharlo. Esta carne que es blandita, que se deshace entera. Como les digo, imagínense la textura del charquicán. Siempre la carne en el charquicán o la carne en la carbonada, ¿ya? Se deshilacha solita. Por lo tanto, esa es la textura que yo quiero, ¿ya? Dependiendo, si son legumbres, puede ser la presentación normal de las legumbres, ¿ya? O molidas también con el tenedor se pueden hacer las legumbres. Entonces, mantenemos también esta primera semana con esa textura. La segunda semana, acá solamente estamos viendo las proteínas, ¿ya? La preparación anterior, molido con el tenedor, con la textura del cereal en sí, le agregamos la proteína, la mitad picada finita, ¿ya? Podemos también deshilacharlo, o lo podemos picar en trocitos chiquititos, muy chiquititos, o podemos también pasarla por la procesadora o la máquina que ustedes tengan, la mini pyme, y que quede como carne molida, ¿ya? Eso también es una buena opción. Mantenemos la tercera semana y todo lo anterior, pero ya tenemos 3/4 de esa proteína picada. Y ya la cuarta semana estamos hablando todo por separado. Los vegetales están con el tenedor o pueden estar en estos trocitos pequeñitos, la proteína está picada, o puede ser tipo carne molida, o el huevo puede ser picadito también, y el cereal va entero. Ya, entonces, tenemos acá la propuesta que ya la dimos, entonces, primera semana, un cuarto de los vegetales picados, el resto molido con el tenedor, segunda semana, la mitad de los vegetales picados y el resto molido con el tenedor, tercera semana, 3/4 de los vegetales picados y el resto molido con el tenedor, y a la cuarta semana tenemos todo picado, proteína picada y los cereales enteros. Y aquí está, ¿ya? Y aquí pasamos a lo que yo les digo, que es como la textura del charquicán, ¿ya? Por eso tenemos que ir viendo. Podemos, cada bebé es distinto, por lo tanto puede ser que nos saltemos todos los pasos anteriores de la proteína por un lado, de las verduras por un lado, y quizás presentarlo todo molido, al bebé ya le guste y lo acepte súper bien. Y nos evitamos 4 pasos, ¿ya? Quizás hacemos 2. Entonces vamos viendo la textura también. Lo que no tenemos que hacer es pasar de una textura rápido a la otra. Por ejemplo, una semana o saltarme un paso, por ejemplo, ya, le cambié el puré grumoso y ya le estoy dando textura charquicán, ¿ya? Eso tratemos que no, porque el bebé tiene que ir comprendiendo este proceso y tiene que ir aprendiendo a masticar, ¿ya? Y eso es tiempo, y eso es tiempo y paciencia, por lo tanto, tenemos que ir paso por paso, pero dentro de cada paso tenemos unos subpasos, ¿ya? Eso podemos obviarlo dependiendo si el bebé lo acepta o no lo acepta, pero tenemos que ir dentro de estos 3 pasos que dijimos, o 4 pasos, si es que llegamos a la textura de charquicán que está acá, ¿ya? Por lo tanto, la textura de charquicán, tenemos las verduras en los trozos, los cereales van enteros,
y los trozos de proteína, que en este caso es huevo. ¿Ya? Y bueno, estos son dos ejemplos, la verdad, porque la de arriba, porfa, atrás, ¿por qué se ven distintas en textura? Porque la foto de acá arriba era zapallo italiano, que no les dije, al principio debía haberles dicho qué alimentos eran, perdón. Era zapallo italiano, era arroz, que era zanahoria y huevo, y el de abajo se diferenciaba con el cereal, que era papas, era zapallo italiano, zanahoria y huevo. Obviamente, y esto es súper importante también, siempre a cada paso, a cada textura, a cada alimentación que ustedes le des, tienen que agregarle la cucharadita de aceite, oliva, semillas de chía, semillas de linaza, de palta, de pepitas de uva, pero tienen que agregarle el aceite. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perdón, perdón. La cambié, pero se está demorando. Se está tomando Sí, su así lo tiempo. noto. ¿Se cambió o no? Todavía no. No, todavía no me cambié. Ahora sí. Ya, acá. Y llegamos a la presentación final. ¿Ya? Esta es la presentación final. Estaríamos hablando que si nosotros empezamos la transición temprana, ya estaríamos hablando al año de tener esa textura, dependiendo obviamente de la etapa que ustedes comenzaron esta transición. Podemos ver acá, las papas están cortadas en cubitos, ya a esta altura, más o menos, desde los 9 meses, nuestro bebé puede ser capaz de hacer pinza, por lo tanto puede agarrar estos trocitos pequeños. Entonces, al año, esta presentación es perfecta para ellos, porque pueden agarrar totalmente, o se las dan a ustedes, pero lo ideal es que al año ya esté comiendo por sí solo. Entonces puede agarrar los trocitos de zanahoria, obviamente. Si ustedes le van a presentar este formato del bebé, como les dije anteriormente, tienen que corroborarlo con sus dedos, índice y pulgar, que es más o menos la fuerza que ellos hacen, ejercen, para moler los alimentos. Por lo tanto, hay papa, zapallo italiano, zanahoria y el huevo en este formato. Es un cuarto del huevo, ¿ya? Ya, Se lo cambié, se entonces, lo cambié. Va en eso. ya. En resumen, ¿ya? Como ustedes van a tener después esta presentación, van a poder ver los pasos, ¿ya? Porque hablar de paso, 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 la verdad es que muchas veces nos confunden, pero después cuando vayan haciendo la transición pueden ir revisando esta presentación, ¿ya? Y el resumen es esto. Si nosotros comenzamos a los 6 7 meses de una papilla muy líquida, podemos pasar a un puré espeso. De los 7 a los 8 meses de este puré espeso, lo podemos pasar a un molido contenedor. De los 8 o 9 meses, puede ser los vegetales, perdón, no se me ve todo, ahí sí. Los vegetales molidos con el tenedor, las proteínas también y los cereales enteros. De los 9 a los 10 meses puede ser todo con el tenedor, todo picado y ya nada molido. De los 10 a los 11 meses pueden ser todo De picado, hecho, proteína nadie va a picada, comerse como... Sí. cereales enteros. Y ya al año ya podemos estar hablando de un picado fino, ¿ya? O picado trozos. ¿Ya? Cuando son imágenes se demora más, po. Tenle paciencia. Parece. Todavía no se cambia, qué vergüenza, perdón. Ya, ahí sí, ya. Ahora, en lo práctico es con las fotos, ya que es mucho más cómodo, obviamente, y visualmente es mucho más fácil aprender así. Entonces, tenemos la... Aquí no va a importar los meses, como sale anteriormente, y vamos viendo en qué etapa están los bebés de ustedes, por lo tanto, de la papilla súper, súper líquida, vamos a pasar a este puré pastoso. Y aquí también lo que les he dicho todo el rato, pero lo vamos a ver de nuevo. Aquí depende totalmente de cómo vaya aceptando la textura del bebé. Podemos presentarle esta textura inmediatamente, depende de su bebé si la acepta o no. Si no la acepta, podemos hacer los 4 pasos que le dije anteriormente para llegar a este puré pastoso. O podemos hacer esta progresión mucho más rápida, ¿ya? Entonces, de este súper líquido papilla pasamos a este puré pastoso.
Luego le vamos agregando textura molido de tenedor, por lo tanto, podemos partir con un cuarto molido con tenedor, la mitad, tres cuartos y llegamos a todo molido con el tenedor. Aquí le agregamos una textura tal cual, una textura entera, que son los cereales. Por lo tanto, ese molido con tenedor le agregamos la textura del cereal y nos va a quedar el platito de acá con todo molido con tenedor y la textura. Vamos a probar también con las proteínas, ¿ya? Cómo no, nos agregamos las proteínas que también van a ir pasando de lo molido a molido con tenedor o deshilachado, ¿ya? Que en esta etapa también podría ir luego de probar el cereal. Si les gustó esta textura entera, podemos pasar a ver a las proteínas cómo nos va con la carne deshilachada, con el huevo molido con el tenedor, etcétera. Y luego pasamos a este eh, tenedor con textura, a este tipo charquicán, que es como casi como un recocido ya, pero lo ideal es que siempre las verduras y las frutas se hagan al vapor o al horno para que no perdamos la cantidad de vitaminas hidrosolubles, que si yo las someto mucho tiempo a cocción en el agua, se van perdiendo. Por lo tanto, siempre se recomienda que las verduras vayan al horno o al vapor, ¿ya? Al vapor. Si no tienen vaporera, es súper sencillo. Una olla, agua, con poca agua, pongo encima el colador de los fideos, pongo el alimento y la tapo. Una tapita que cubra casi todo y ese mismo vapor va a ir cociendo las verduras, ¿ya? Y se les presento en lo último cómo es ya la textura normal de los alimentos. Y eso. No, me gustaría ahora, si es que tienen alguna duda, ¿ya? No sé si es que quieren abrir el micrófono o escribir, no sé, como quieran hacerlo ustedes, si es que tienen alguna duda, o contarnos también en qué etapa están sus bebés, para ir guiándolas en este proceso. Bueno, como les comentaba, chiquilla, el grupo va a quedar abierto, o sea, si tienen dudas, a lo mejor si no sé si ahora no quieren preguntar y después se acuerdan de algo, lo pueden preguntar igual, pero la idea es que si tienen alguna duda podemos resolverla ahora. ¿No? ¡Qué tímidas! Está súper claro. ¡Qué Está tímidas! súper claro. Ya. Dice, Acá hay una. ahí le escribieron. Los alimentos de la papilla también deben estar cocinados al vapor. Lo ideal, o sea, lo ideal en realidad sería las verduras y las frutas fueran siempre cocidas así. Ya aunque fuera papilla, aunque fuera en trozos sólidos, lo ideal es que sea así. Porque cuando yo hago la papilla, viendo los tiempos de cocción, por ejemplo, si yo pongo todos los alimentos en la olla con el agua, lo que más se demora sean las proteínas y los cereales, dependiendo de la papa también se demora harto. Entonces, la verdura en ese tiempo ya está sobrecocinada, ¿ya? Si yo lo meto todo junto. Y como meto también a esta agua que está en un proceso de ebullición, por lo tanto la temperatura es muy alta. Y las vitaminas hidrosolubles se van perdiendo con estas temperaturas muy altas de ebullición. Por lo tanto, una cocción lenta, como es el vapor o como es el horno, va a evitar que se pierda una gran cantidad de vitaminas hidrosolubles. ¿Cuántos huevos se le puede dar a la semana? Dependiendo de la edad también es la cantidad. Ya cuando se parte más o menos como los 6 meses, 8, 9, 10 meses, la recomendación es un cuarto del huevo, ya al día. Es lo que se recomienda. Y luego ya llegando al año se puede recomendar entre la mitad del huevo y un huevo pequeño, ¿ya? Y sobre eso puede ser ya un huevo entero, pequeño. ¿Ya? Porque la idea es que no nos sobrepasemos con las proteínas de origen animal, ¿ya? Por lo tanto, esa es la cantidad de huevos. A la semana, la verdad es que las recomendaciones de ahora no tienen como una cantidad como era antes, ya antes que Como se esa decía que restricción, es no que se... hubo un tiempo en que le dieron con el huevo, que no, que el huevo era malo, que el huevo era malo. Exacto, que no tenía que ser todos los días, que día por medio. La verdad es que puede ser tres veces a la semana, 4 veces a la semana, no hay problema en eso, ¿ya? Sí, lo que importa es que no tengamos un exceso de proteína de origen animal al día,
ya en eso tenemos que fijarnos. Y obviamente si mi bebé tiene una alimentación variada, va a tener muchas proteínas de origen animal, de origen vegetal a la semana, por lo tanto no va a ser todos los días huevos, ¿ya? Porque tenemos que ir variando en qué otros alimentos vamos ingresando. A ver, acá. La Si Priscila. mi bebé no acepta el puré grumoso el primer día, por ejemplo, le doy de nuevo papilla líquida o le ofrezco al otro día. ¿Queda con hambre? Lo ideal, bueno, de ahí lo complementas tú, Dani, pero lo ideal es que si tú avanzaste en una textura, no retroceder. Eso ¿Ya? es Eso es como lo mismo que, sí, lo no hablamos y retroceder. coincidimos en eso. Exacto, no retroceder. Porque estamos retrocediendo y la idea es que sigamos avanzando. Por lo tanto, si acepta una textura, nos quedamos con esa textura. Y de ahí a esa textura le hacemos paulatinamente los cambios. Por eso nosotros quisimos hacer como un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿ya? Para estos bebés que les cuesta aceptar esa textura. Por lo tanto, si ya la aceptó, no vamos a retroceder a la anterior, sino que tenemos que avanzar. ¿Tú, Dani, algo que agregar? O sea, y me imagino que como que pasaste del puré, o sea, como del muy líquido al puré grumoso de inmediato y no lo aceptó, porque en ese caso podrías ir como, no devolverte la papilla líquida entera, sino que devolverte como al paso de empezar a incorporar el grumo. Entonces, no devolvernos al súper líquido, pero a lo mejor sí hacer esta transición de mitad y mitad, o un cuarto y una mitad. A esa transición sí podrías retroceder, pero devolverte como a un estadio como tal, que es el del líquido, probablemente sea un retroceso para tu bebé. Entonces, si te lo rechaza como ese pastoso completo, lo que podrías probar es ir incorporando lo grumoso de a poco, que era lo que comentaba la Denis. O sea, por eso damos esta propuesta como de la transición rápida y la transición lenta. Pues si le molestó, pero lo ideal sería seguir probando. El niño generalmente va a rechazar lo nuevo, que es lo que les comentaba, lo de la neofobia. Todo lo nuevo lo van a rechazar. Y después se van a ir acostumbrando. Ya. A ver, me queda abajo. En Acá. Cintia. Se deben dar los alimentos o se puede comenzar a presentar para que ellos coman por sí solos. Por ejemplo, si ya estamos con molido contenedor. Si ya está molido contenedor, ya avanzaron mucho. Están Avanzaron súper mucho. bien. Sí, súper, súper bien. Por lo tanto, ahora les quedaría presentarlos ya con un poquito más de consistencia natural. Ya podrían presentarle, por ejemplo, los cereales en esta versión, o podrían ya empezar a ver si es que le pueden dar como esta textura de charquicán y ya les quedaría súper poco para llegar a los sólidos como así. Pero si está como lío contenedor, yo creo que eso apela un poco la pregunta de la Cintia. Si ya está como lío contenedor, en el fondo a uno no le gusta que la papilla se la coma a los niños porque en realidad como es muy líquida la tienen para todos lados. Pero en un molido contenedor, ya como es más espeso, se queda más en la cuchara. Entonces, probablemente sería bueno que empezase a indagar en pasarle una cuchara a tu bebé, una particular Ujú. de él, para que interactúe con la comida y una tú. Entonces, que él tenga la oportunidad de esta experiencia de intentar comer él solo y tú le ofreciendo también, pero de manera alternada. Y si tú ves que le gusta esto de él mismo llevarse la comida en la boca, írselo potenciando. O sea, también ven un poco lo que comentamos en otros talleres con la Denise, que finalmente en la medida en que nosotros ponemos al niño a comer cuando otros están comiendo, y en la medida en que él observa gente comiendo, va a querer imitar eso que ve de los otros. Entonces probablemente siempre quiera tirarte la cuchara para él experimentar el cómo se siente llevarse una cuchara a la boca con comida. Entonces, si ya van en molido contenedor, que es una textura mucho más pastosa y que, como bien dice Denis, ya van casi llegando a la meta, yo te recomendaría que ya empezases a darle, o quizás a lo mejor un potecito a él, a lo mejor con poca como comida, pero un potecito a él con una cuchara para que esa sea su comida y tú puedes complementarla al final. O puedes darle tú al inicio y darle al final su platito para que él experimente. Es una buena idea Claro. como ir también incentivando esa independencia. Claro, en ese caso podrías preparar un poquitito más de cantidad, sabiendo ya que si le va a pasar la cuchara probablemente termine en todas partes, justo como sale el bebé ahí, en la mesa, en el pelo, en el suelo, pero podría hacer un poquitito más de Un cantidad, pero es poquitito. súper bueno que ellos quieran hacerlo ya. Ya es un buen momento para que ellos eh, ya estén Experimente. conociendo la cuchara. La Yasna Pan se le pregunta. puede dar, depende. Yo aquí depende qué tipo de pan. Ya, y siempre yo les recomiendo que lo hagan ustedes. Un pan súper fácil, ya que no es necesario que todo lleve
levadura o polvo de hornear, pueden hacer un tipo Pampita, churrasca, qué o puede ser rico. pampita, es súper, les gusta mucho y es súper sanito porque tampoco tiene manteca, ni margarina, ni nada de eso. Si ustedes prefieren, por Agua, ejemplo, agua y harina. exacto, si prefieren los pan de molde que venden en el supermercado o en cualquier parte, tienen muchos químicos, ya es cosa de leer los ingredientes, tienen demasiados químicos y tienen mejorador de miga, mejorador de textura, mejorador de la parte de afuera del pan de molde, o por ejemplo si se compran marraqueta, igual tiene mejorador de todo, tiene preservantes para que no tengan hongos, entonces para que el pan dure más, entonces la verdad es que son muchos químicos para una cosa tan sencilla como es pan, entonces pueden hacerlo ustedes, una receta súper sencilla, como el pan pita, y se los pueden dar, no habría problema. Lo que sí hay que tener ojo cuando son muy pequeños, darle el pan, ¿ya? Porque la miga del pan, especialmente cuando les dan, por ejemplo, el batido, que, bueno, otros panes, por ejemplo, se le dan ayuya, polisa, no sé qué otro nombre tiene, tiene manteca, ¿ya? Tiene manteca, o muchas veces le echamos harina o mantequilla, en el mejor de los casos, pero tiene mucha cantidad de manteca algunos panes. Entonces, si es que ustedes eligen marraqueta, la marraqueta al ingresar a la boca y juntarse con la saliva hace un bolo, que muchas veces es difícil de tragarlo con los bebés, por lo tanto puede aumentar el riesgo de un atragantamiento, ya no necesariamente una asfixia, pero un atragantamiento porque es muy complicado ese bolo que se hace con la miga del pan. Entonces hay que ver también en qué etapa está, ¿ya? Muchas veces las mamás dicen, no, mi bebé no come nada sólido y porque está comiendo papilla en el almuerzo, pero muchas veces le ofrecen el pan. Por lo tanto, tenemos esto casi mixto, ¿ya? Entonces hay que evaluar también en qué etapa está. Ya. Mi Mariane, bebé sí, está recién de 8 meses. ¿Cómo pasar de darle comida a que sea a que él tome el alimento? es como lo que comentábamos recién. Yo, dejándolo. Trata de hacer como darle tu pote, que sea el que tiene realmente la cantidad de comida que vas a dar tú y ofrecerle un poquitito a él para que interactúe. Pero si quieres disminuir el riesgo de inminente de destrucción de todo con comida tirada por todos lados, probablemente sea mejor que cuando ya vayas en unas texturas más pastosas que cuando sea líquido. Le va a costar mucho manipularlo, se va a frustrar mucho porque va a llevar la cuchara y se le va a caer. Entonces, si quieres iniciar este proceso de que se alimente el solo, trata de que sea una textura más espesa que él realmente pueda sacar o con las manos o con la cuchara y no se le vaya a caer, porque eso igual genera frustración en el niño generalmente. Entonces, trata de que sea una textura que se vaya a pegar en la cuchara efectivamente y que él no se sienta que se le está escapando la comida y se ponga nervioso y finalmente se ponga a llorar y sea un momento súper desagradable para él el intentar comer. Eso. Mi bebé recién está teniendo algo de interés por comer. Y ya empecé con papilla, descarto por completo Baby Led Whey. Antes intenté de todo para que coma, pero no lo logramos establecer. No logramos hacer. No, ahí está. No logramos establecer un método. Y ahora apenas acepta papillas, estamos con Fono igual, pero quería saber, mi bebita tiene 14 meses. Claro, Es ¿cómo que ahí se le explicaba? juntó todo. Sí, Se le juntó todo porque sí. en el fondo si ya lleva 14 meses consumiendo líquido, porque en el fondo no ha cambiado de transición, consumiendo líquido 14 meses, no podemos hacer un paso sin transición, porque ya una musculatura que lleva 14 meses sin ejercitarse. Entonces, es como que, bueno, en mi caso, pongo mi caso, yo soy súper sedentaria, pero es como si yo quisiera, por ejemplo, ir ahora a trotar, probablemente me desmayaría en el camino porque mis músculos se agarrotarían y no podría hacer nada. Es un poco lo mismo, o sea, no ha tenido esta actividad muscular, entonces la medida en que no tiene esta actividad muscular es un riesgo pasar a otro. Ahora, la otra vez comentábamos con la Denis que nos pareció también curioso, el breadwinning es un método para iniciar alimentos, ¿por qué razón? O sea, para iniciar alimentación complementaria, porque cuando nosotros ya llegamos después de una transición al, al sólido como tal, ya no tenemos que presentar alimentos, no tenemos que preocuparnos con los cortes, porque el niño ya sabe hacer pinza, el niño ya sabe coger bien los alimentos, entonces se pierde esta magia del baby led weaning, que es justamente la presentación de los alimentos, el aprender a prensar, el aprender a la pinza, entonces ya es solamente llegar a la alimentación del adulto, entonces más que hablar de baby led weaning es
sólidos, o sea, la transición. Con respecto a lo que comentas, si tiene 14 meses, también tiene que estar en plena anorexia del año, o sea, tampoco debe tener mucho interés en comer, independiente de en qué forma venga la comida. Entonces, si ya están con fono, yo les recomendaría que, bueno, no sé si es una fono especialista en rechazo alimentario, que también es súper importante, que es lo que hablábamos con la Denise. No porque tú tengas una carrera base significa que eres experto en todas esas subunidades, o sea, por ejemplo, la Denise es experta en alimentación complementaria, pero por ejemplo no es experta en vegano, por darle un ejemplo, o sea, entonces ahí hay que ser como bien criterioso. Tendría que ser un fonoaudiólogo especializado en rechazo alimentario y probablemente si fuese alguna aversión sensorial que tiene que ver con la textura de lo que es algo más pastoso, probablemente sería interesante empezar a revisar la posibilidad de a lo mejor hacer un trabajo conjunto con un terapeuta ocupacional, como ahí la pega unida entre el fono y el terapeuta. En el fondo no es descartar el winning, sino que vas a tener que hacer transición, sí o sí. No, sobre todo cuando ya no está ese desarrollo muscular. Denis, estáis sin audio. La verdad es que justo estaba hablando Sebastián. Se lo apagué. Ya. Si estoy molido, no, si estoy amolido con tenedor y tengo que pasar a picado, se lo presento para que él lo tome o se lo doy yo. Si él lo toma o bota todo, me preocupa que no coma o quede con hambre. ¿Cómo lo hago? ¿Hasta cuándo ofrecer? Es lo que estábamos hablando recién, de tener los dos potecitos, uno tú y uno tu bebé, para que, claro, esté practicando también comer con cuchara y que tú también puedas eh, corroborar de que esté comiendo todo, ya que tú también le estés dando. Yo le añadiría a eso a la Maida, tratar de que si tú ves que en realidad le cuesta el tema de la transición o te bota o te escupe como el trozo, trata de que sea muy palautina. O sea, trata de irte como la opción B, que es el pasito a pasito muy, muy reducidito. Si tú ves que a lo mejor estamos haciendo hincapié en lo mismo, pero no encuentro que sea malo porque en el fondo reforzar un poco lo que conversamos. Eh, si tienes un bebé que es muy, muy intuitivo con su boca y encuentra el trocito y lo boca, probablemente la opción es hacer una transición muy, muy, muy gradual. O sea, empezar con incorporarle algunos pedacitos y después un poquitito más y después un poquitito más, muy, muy gradualmente. Porque probablemente si le presentas una gran cantidad de picados, sea capaz incluso de sacarlos con la mano y sacarlos del plato. Entonces, hay que ser como bien criterioso en ese aspecto porque hay niños que son súper, súper inteligentes y son capaces de buscar todas. Yo he visto niños así como que con la arvejita, que como que sacan una por una, y niños chiquititos y lo hacen porque no les gusta. Entonces, ahora, ¿hasta cuándo ofrecer? O sea, por eso quedamos como esta opción de una semana completa. O sea, no es tampoco como que le presento un día, pues no le gustó, ya, pruebo el segundo día, no le gustó, ya, filo. Hay que intentarlo varias veces en la gradualidad de la presentación es donde se obtiene el resultado. No, hay muy pocos niños que les gusta una textura nueva al tiro. Muy, muy pocos. Ya. Eh, Había escuchado que el bebé al principio de la alimentación se debe dar 3 días seguidos el mismo alimento. Luego de estos 3 días cambiar otro alimento. Y así hasta pasar por toda la pirámide alimenticia. ¿Es cierto esto? Mira, la verdad es que ahora con todas las nuevas actualizaciones no es necesario exponerlo a 3 días un alimento, ya dependiendo. Si el bebé presenta ya algunas alergias, pues tiene alergia múltiple, esto varía, ya esto se evalúa caso a caso, súper particular. Pero un bebé sano que no tenga antecedentes familiares de alergia no es necesario, a no ser que sean los alimentos potencialmente alérgenos, ya hablando, alimentos potencialmente alérgenos. Leche de vaca, trigo, pescados, mariscos, frutos secos, algunos legumbres. Eso se debería probar por 3 días seguidos para descartar una alergia alimentaria. Pero los otros alimentos no es necesario, puedes darle un alimento nuevo por día, ya tratar de que no sean 2 alimentos nuevos por día, porque después este problema de la papilla tiene como una desventaja que podríamos decirla, que al principio damos muchos alimentos, por lo tanto si el bebé hace alguna reacción alérgica,
yo no sé cuál de esos 4, 5, 6 alimentos que le di en la papilla fue. Por lo tanto, siempre se recomienda que se le den pocos tipos de alimentos o de los grupos de alimentos y se le dé uno nuevo por día, que sería lo ideal, ¿ya? Y lo otro es que nosotros ahora hablamos de platos saludables y grupos de alimentos, ¿ya? Lo de las pirámides ya lo dejamos de lado y las nuevas actualizaciones hablan de grupos de alimentos y de platos saludables, por lo tanto, los grupos de alimentos que sí o sí tienen que tener los bebés al almuerzo y a la cena, en el desayuno también se puede hacer, pero sí o sí a la cena tiene que tener 5 grupos de alimentos. Esto quiere decir, tiene que tener frutas, tiene que tener verduras, tiene que tener cereales, tiene que tener proteínas y tiene que tener aceites y grasas, ¿ya? Por eso yo les digo y le hago énfasis a que esa cucharadita de aceite vaya en la papilla o vaya en la alimentación sólida siempre. Almuerzo y cena, los 5 grupos de alimentos. ¿Ya? Eso. La Maida pregunta, como el tema de la carne o del que le da como miedo presentar en trocitos. Yo me acuerdo de algo que siempre hablamos en el Baby Led Weaning, que en el fondo del Baby Led Weaning yo presento el bastoncito de carne, pero lo presento cortado en forma contraria a la hilacha, es decir, tengo la hilachita de carne y las fibras van hacia el otro lado, entonces cada vez que el niño saca un pedacito, saca como un micro pedacito de carne, en vez de sacar la lonjita larga que podría sacar. Entonces probablemente si te preocupas, ahí hay que tener como más ojo clínico, de picar la carne, pero picarla de tal forma que quede como contra la fibra, cosa de que se deshaga en mini hilachitas y así no la rechace tanto. Con la carne es muy fácil, con el pavo no tiene tanta hilacha, es más seco, pero también podría resultar súper bien. Con el pollo y el pescado también se deshilacha muy rápido. Puedes hacer trocitos muy fáciles, muy chiquititos, muy fácil. Yo creo que la magia está en incorporarlos de a poquitito. Más más que el miedo como a que no lo procese, el hecho de que a mí me da la impresión de que es más probable que saque el pedazo de la boca que le vaya a pasar algo con el trozo. Si el Juanjo ahí es súper inteligente en ese aspecto, probablemente vaya a sacar lo que no quiere comer. Ahí agrego que puede darse tipo, tengo una acompañante aquí, pueda darse también como tipo hamburguesa, también es como, o sea, que las hagan ustedes, ¿ya? La idea es que tengan el trozo de carne magra, que puede ser posta rosada, posta negra, que son unos cortes más magros, y la muelen ustedes con la mini pimer o la procesadora, con lo que tengan ustedes, y la hagan tipo hamburguesa. Y ahí ya se aseguran que coma todo el trozo de la carne, y que, bueno, siempre 100% cocida, muy cocida, ¿ya? Esto puede ser sobrecocida la carne, en este caso. Y ahí puedes también agregarle otro tipo de alimento a la hamburguesita. Cebollitas, qué rico. Ya, La mi Priscila pregunta pediatra... lo de la... Ah, Ah, no, perdón, tenis, Mariani. no, arriba, Sí, sí. sí. Eh, es como lo que siempre hablamos con la Dani. La verdad es que la indicación de aplazar los alérgenos es súper antigua. Ahora ya no se aplazan los alérgenos. Lo que sí, como decía la Denise, no darlos en la noche, porque si da una reacción alérgica en la noche no nos vamos a dar cuenta. Sobre todo si son reacciones más severas, es peligroso. Pero darlas, por ejemplo, en el almuerzo o probarlas en el desayuno no hay inconvenientes. Pueden iniciarse desde el inicio de la alimentación complementaria, pero ahí sí aplicaría la regla de 3 días. Puedes iniciarlo, pero de a pedacito. Bueno, el huevo sobre todo, como decía la Denise, un pedacito chiquitito, no darle un huevo entero. Puedes puedes hacerte un huevo revuelto a ti, sacarle un poquitito a él y dárselo a lo mejor para que pruebe. No sé si la Claro, lo ideal Denise... es que sea en poca cantidad, ¿ya? Después la Priscila pregunta, te voy a ir ayudando porque sé que está complicado con el basti. Dice, ¿qué colaciones se pueden dar si aún no llegamos al molido tenedor? Es que puedes hacer cualquier tipo de papilla con fruta. Lo que pasa es que con las papillas de fruta lo que a mí me pasa es que son súper aguadas. Entonces es muy difícil lograr una consistencia
con las frutas, es muy, muy difícil. Entonces, una forma de lograr una consistencia con la fruta sería rallarla. Pero hay frutas como por ejemplo el kiwi, que si tú lo rayas, tienes después cualquier cosa menos kiwi, porque es agua, ¿ya? Entonces, lo ideal ahí sería a lo mejor mezclarlo con una fruta que fuese un poquitito más densa. Generalmente el plátano como que ayuda a que se aglutine un poquitito más la fruta. Pero hacer esa transición, bueno, y el plátano uno siempre lo presenta molido, entonces ya estás como, al menos en el plátano vas a siempre trabajar con esa presentación molida. Con las frutas es un poquitito más complejo hacer transiciones, la verdad es que siempre la vas a presentar como o molido o rallado puede ser, no con el rallado más grueso, con el rallado intermedio, pero siempre te va a quedar en una consistencia como media pastosa. No hay problema, o sea, es difícil llegar a otra consistencia, no sé, que fueran como preparaciones con frutas. Claro, el otro que podría ser es que se puede agregar harina de avena o sí, harina de avena, o también se puede agregar alguna mantequilla, obviamente casera de algún fruto seco, si es que ya le Claro, incorporaron los frutos secos, mantequilla de almendra, mantequilla de maní, qué la rico. fruta y la harina de avena, Ahí y ahí ya espesa. tendrían tres grupos, claro, y ahí ya quedaría como espesito. O hacerlo como preparación, pues, o sea, pero es que dice que todavía no llegan al molido contenedor. Bueno, cuando llegues al molido contenedor, que es una consistencia un poquitito más espesa, podrías probar, por ejemplo, en las colaciones quizás galletitas o sea, los pancakes, que no sé si el pancake de avena con, no sé, con fruta o con plátano, que lleva solamente avena y plátano, nada más, y que tú al destrozarlo queda así como trocitos muy chiquititos, muy blanditos, y que puede fácilmente manipularlo el niño. Ahora, si le quieres dar un trocito, tampoco va a ser una textura dura porque se desola. Uno la deshace solita. Espérate, después. Maida dice, no sé si le hablaron porque justo mi huevo despertó y me perdí la última parte, pero ¿cómo hacer para ir llegando a ese horario conjunto con los adultos? Si la pediatra me dice que almuerzan a las 11 y no les da alimento a mi hora de almuerzo, o igual puedo... Sí, o sea, Qué terrible la indicación. pucha, la verdad es que eso fue creado más que nada por el tema de los jardines, De los ya, o la jardines, sala sí. cuna, en verdad. Ya en la sala cuna no podemos hacer nada con los horarios porque los horarios están definidos por ellos y más o menos son a esa hora, ¿ya? Pero ahora qué, tenemos que ver la ventaja, un punto bueno de todo esto que está pasando es que nuestros bebés están con nosotros, por lo tanto podemos incorporarlo a la mesa familiar, ¿ya? Y va a ser mucho más rápido. Por lo tanto, si mi bebé ya está acostumbrado a ese horario, puedo ir jugando 15 minutos después, moverlo unos 15 minutos después, pero muy lento también, ¿ya? Porque también su rutina ya se está acomodada a ese horario, ¿ya? Pero también tú puedes darle, cuando se sienten a la mesa, como les dije, puede tener de 2 a 3 comidas al día en esa etapa. Por lo tanto, tú puedes sentarlo cuando ustedes estén almorzando, puede comerse la fruta perfectamente o puede comerse un tipo de colación perfectamente con ustedes, ¿ya? Y que también se vaya adaptando también a ese proceso de estar en la mesa familiar, que es súper importante y les ayuda un montón, ¿ya? Como dijo la Dani, ellos El imitan aprendizaje todo, por lo espejo todo el tanto, rato. los van a imitar. Si ustedes están con cuchara, probablemente también quiera estar con cuchara, ¿ya? Si ustedes toman agua, también va a querer tomar agua. Entonces, eso es como un punto a favor en este caso. Sobre las verduras al vapor, ¿cómo recomiendas? ¿Envueltas, todas juntas? Blenda. Eh, Como en la vaporera, así como artesa. Puede estar un trocito de todas las verduras que ocupar, ¿no? sí, sí, no es necesario que sea así como envuelto ni nada. Sí, con eso que yo dije de la olla, pueden echar varias verduritas ahí. Lo que sí quiero hacer una acotación, no ocupen, Uh-huh. aunque suene tonto, pero yo le he hecho y me metí un colador por eso, no ocupen un colador plástico, ocupen un colador metálico. Ah, no. Sí, eso Porque de repente, tenía que nombrarlo, aunque sí. suena banal, pero es verdad, porque de repente uno ya por lo distraído quiere hacerlo como súper bien y se le olvida ese detalle. Y claro, con el vapor, o sea, lo caliente de la estructura de aluminio, finalmente derrita al final que una vez nos pasó con el Nico. Y se nos quemó ahí así que las puedes echar así como un pedacito, no sé, de zanahoria, un pedacito de zapallo, un pedacito de papa y ponerla ahí. Con calma claramente porque se cocina un poquitito más lento.
Ya. ¿En qué momento buscar ayuda con fonoaudiólogo? ¿Alguna edad? Qué complicado. Sí, es un tema largo porque puede ser muchas razones que uno necesite una ayuda de un fonoaudiólogo. En el tema de alimentación, yo no me preocuparía como hasta los 18 meses. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque no a lo mejor en las texturas, ojo, quizás en cantidades. Por ejemplo, si tú me dices que, no sé, que tienes un hijo que come poco y que tiene 14 meses, yo no me asustaría porque está en plena anorexia del año. Distinto es que tú me digas que tienes un niño de 14, 15 meses, 18 meses y que no come no porque no quiera comer, sino que porque rechaza ciertas texturas, ahí sería motivo de consulta. El rechazo de texturas, por ejemplo, lo que les comentaba, que tenga todavía un año, que tenga un año y medio, y sea capaz con su prolijidad de la lengua de sacar el trozo y succionar solamente lo que sea hablando, eso ya es un rechazo alimentario y eso ya habría que consultarlo. Pero si tu duda apela a que el niño come poco, en el año es muy variable la ingesta de alimentos, así como hay niños que nunca sufren anorexia del año, hay niños que es súper marcada y disminuyen notoriamente la cantidad de alimentos. Entonces, si es por cantidad de alimentos, yo no me preocuparía como hasta los 18 meses. Ahí entraría a ver como si es un picky eater, como decíamos con la Denise, que son estos niños que comen muy poquitito y algunas cositas nomás. Y si es por texturas, hay que estar revisando alrededor del año. Si no ha hecho transición, hay que probar una transición súper paulatina. Y si con transición paulatina también la rechaza, es decir, es capaz de sacar, yo he visto, capaz de sacar un grano de arroz porque le molestó, ya ahí claramente es un rechazo súper, súper marcado. Pero si tú probando transiciones paulatinas, lo que decía al comienzo, si rechaza esta transición completa, pero le ofreces paulatinamente y la acepta bien, no hay problema. El problema sería cuando fuese tal su capacidad de ir aislando que afectase su alimentación. Eh, como Kevin, como el proceso de alimentación, tú dices como al inicio, es que es lo que decía la Denis, pues tiene que ser tiene que contener todos los alimentos. Bueno, igual es importante, chicos, para los que todavía no inician alimentación complementaria, que la alimentación complementaria tiene que ser guiada o levantada por un nutricionista, ¿ya? Es decir, ellos tienen que darles las pautas de inicio. Yo ahí soy como súper pesada con el tema de los pediatras porque no todos los pediatras están muy actualizados. Entonces, ojo con el tema del inicio. De hecho, por eso que en APS el control de los 5 meses y medio que es previo a la alimentación complementaria, es de la nutricionista, no es de ninguna otra profesión, de la nutricionista. Mariani, el hotcake, ese que es como con avena y plátano, no necesitas huevo porque el plátano actúa como aglutinante. Entonces yo lo que hago es las hojuelas de avena, la paso por la trituradora, hago como una harina, porque no tengo harina de avena, entonces trituro la hojuela y el plátano actúa como aglutinante, así que no necesitas huevo. Así que si no quieres presentar huevo todavía como por temor, no lleva huevo. También puede ser la chía. La chía también actúa La, como la chía también es huevo, súper buena aglutinante. hidratada. La Hidratada. va, la va Uno, vital. sí, uno le echa, por ejemplo, la chía, una cucharadita y le agrega el doble de agua y se lo deja unos 5 minutos y ya tienes un gel. Y ese gel sirve como para pegar. Que sería Parecido como para muchas el, preparaciones. sí, el sustituto del huevo. Eso Ah, y con respecto de la pregunta arriba de qué alimentos presentar en este proceso, bueno, yo les puse el ejemplo de las fotos. La verdad es que ahí traté de poner como los que más típicos o los que más se pueden dar en las casas, ya que es la papa o el arroz, la zanahoria, los zapallitos italianos, el huevo también en ese caso, o puede ser otra proteína. La verdad es que, como siempre les dije, siempre sean los 5 grupos de alimentos. Una muy buena opción es que ustedes vayan anotando todo o que se hagan un cuadro con todos los alimentos o pueden seleccionar de cada grupo de los alimentos cuáles son y vayan ustedes jugando, ya le di, hoy día le di de este cereal, escojo toda la lista de cereales, ya. Hoy día le di arroz, mañana probablemente le dé, no sé, lo que tengo también en la despensa, quinoa, o le doy papa, o le doy choclo también es un cereal. Luego escojo la verdura, de toda la lista de la verdura, qué verduras les voy a dar. Escojo de toda la lista de proteínas animales y vegetales.
qué proteína le voy a dar, y le agrego al final la cucharadita de aceite, que es el cuarto grupo, y el quinto grupo de la fruta, que cualquier fruta. ¿Ya? Y pueden ir anotando. La idea es que cuando empiecen o estén en proceso de incorporar un alimento nuevo, que lo anoten, ya que es súper importante que lo anoten para que si es que hace alguna reacción alérgica, se informe al pediatra qué alimentos le introducieron, que puede haber sido que le provocó esta alergia alimentaria. Exacto. Oye, que quería hacer una acotación que ahí escribió la Eileen, que su bebé, claro, tenía efectivamente un tema sensorial en su boca porque ni siquiera se llevaba los juguetes a la boca, que es algo súper instintivo de los niños, llevarse toda la boca por un tema de exploración. Así que evidentemente, claro, ahí la derivación a fono es urgente. Todo lo que tiene que ver, chicas, con las sensaciones orales, con rechazo a textura, rechazo a sabores, eh, rechazo quizás a sensaciones a nivel de la boca, se ve con fono. De hecho, por ejemplo, cuando hay niños que son prematuros y tuvieron muchas intervenciones cuando chicos, por ejemplo, sonda nasogástrica, aspiraciones de secreciones, todas esas intervenciones dejan un daño sensorial en la boca. Entonces, a eso necesita rehabilitación fonoaudiológica. No solamente al inicio de la vida del bebé, sino que a posterior probablemente genere este tipo de aversiones a ciertas texturas. Claro, ahí es fundamental el rol del fono, sin lugar a dudas. Si tendemos a asociar de que el fono es solamente lenguaje, es un graso error. Es como la visión que teníamos antes, porque el fono veía solamente ahí los niños con problemas de lenguaje, pero es mucho, mucho, mucho más allá de eso. Eso, chicas. Bueno, se nos alargó por el tema de las preguntas, pero como les comentaba al inicio, el espacio queda abierto en el chat. Si tienen dudas que vayan saliendo respecto a las transiciones o cómo ir probando nuevas texturas y si podemos orientarlas, nosotras felices de hacerlo. La idea es esta, chicos, que tratamos que es respetar el cuerpo de los chiquillos. Nada más. No tiene que ver con como, hoy no tienes que hacerlo porque debe ser así, porque la Organización Mundial de la Salud dice así. No, es que es entender que su cuerpo se preparó para eso. Entonces, así como su cuerpo se preparó para eso, nosotros como papás nos tenemos que preparar para ayudarlos a potenciar esa nueva etapa. Y lo ideal es, como bien, como recalcamos en todo este lapso con la Denise, es que si vemos que hay un proceso que cuesta más, no importa, lo subsegmentamos y lo subsegmentamos infinitamente hasta que logremos que vaya incorporando esa nueva textura. Nunca retrocede. Eso es lo más importante. Eso, chicas, bueno, se alargó harto, así que pero Y espero que se bueno, hayan nuestros talleres quedado nunca han sido muy cortitos. terribles. Espero que les haya Bueno, quedado claro, chiquillas, de verdad, y que les haya alguna duda gustado. le pueden escribir por WhatsApp en el grupo, no tenemos problema en responder. Somos bien ahí noctámbulas con la avenida, así que de repente... Y eh, de noche, tarde, igual preguntan, pero yo se despierta. Trabajo en la noche, sí. eso pues, chicas, un abrazo gigante y las que necesiten la presentación en video me avisan por el WhatsApp para poder enviársela, ¿vale? Eso, chicas. Gracias a todos los que están aquí. Ahí les vamos a Avisen ir de otros avisando. talleres. Ahí les vamos a ir avisando qué otras cosillas vamos haciendo. Cuídense mucho y que tengan muy, muy bonita noche. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.